Gràcies de nou per ser-hi i continuem, si us sembla, amb una taula rodona sobre videojocs, art digital i imaginaris contrahegemònics. I bé, per part meva, simplement agrair a la Violeta Moldes la proposta d'aquesta taula rodona, que serà segur superinteressant, veient la gent que hi participarà. I res, moltes gràcies, Violeta. La Violeta ja la coneixeu la majoria, però vaja, dir que és investigadora predoctoral en aquesta facultat, a la Universitat Pompeu Fabra, i també és membre del col·lectiu Resistència Videolúdica. Gracias de nuevo, Violeta, y todo tuyo, todo vuestro. Muchas gracias, Oliver. Buena tarde a todas. A partir de ahora ya dejo el catalán, que tengo una 1. Pero bueno, era un poco lo que se tenía que hacer. Muchísimas gracias por atender. Voy a hacer una breve presentación, y es muy breve porque tengo unas ponentes aquí a mi lado que merecerían una presentación mucho más extensa, pero solo tenemos 2 horas. No, pero está bien. Bueno, no me entretengo más. A mi derecha de todo tengo a Víctor Blanco Fernández, un investigador de Media Studies Queer aquí en la Universitat Pompeu Fabra, que acaba de defender su tesis Fricciones volumétricas, conversaciones entre estéticas 3D, arte contemporáneo y teorías queer. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Merci. Después, compartiendo mi micro, por eso lo tenemos 4, está Ruth García Martín. Hola. Doctora y profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Isabel I, y que se centra en la educación, alfabetización mediático-lúdica con particularización en el aprendizaje estético. Y además también trabaja la estética del videojuego e historiografía del game art. Así que seguro que tendrá muchas resonancias con el taller de después. A mi izquierda tengo a Kevin Marín Rubio, que es investigador doctorando de la Universitat Autónoma de Barcelona y que trabaja el videojuego como herramienta crítica para la educación, y que además lleva el club de juego Play Utopia, que se celebra en el Centro Cívico del Besós i el Maresme. Muchas gracias por estar aquí. Y por último, y no menos importante, Eurídice Cabañes, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y codirectora de Arts Games, que se centra en el videojuego como herramienta de transformación social, con proyectos como las Jornadas por el Derecho Digital y la incubadora Vortex. Muchas gracias, Eurídice. Vale, como veis tenemos un plantel de lujo esto es mi idea, un poco que la conversación fuera la dinámica entre ellas, que son las protagonistas, y porque además sus líneas de investigación convergen de maneras muy interesantes. Entonces, para empezar a ir abriendo boca, tengo una pregunta que es para las 4 abierta, que me conteste quien quiera, las 4 sería ideal. Por empezar hablando de los indie games, que es el título de nuestra mesa, tanto los que han salido comercialmente como los que podáis ver en espacios de Itch.io, en exposiciones y museos, o en el caso de Eurídice, los que han salido de Vortex, ¿qué tendencias en los temas que tratan habéis notado? ¿Habéis notado que haya algo de lo que se hable más o hay aquí una heterogeneidad bastante profusa? Eurídice, si quieres por alusiones. Vale. Bueno, yo creo que hay un tema que sí está emergiendo, quizá no porque se hable más ahora, sino porque antes no se hablaba nada en absoluto, y no solo en los videojuegos, sino también como a nivel de comentario social, que es mucho el tema de salud mental y el tema de cuidados también, ¿no? Como que son todo esto que normalmente queda invisibilizado, que queda relegado al espacio de lo privado, como pues eso, el cuidar a los otros, o cuestiones que se supone que no, pues que no le digas a nadie, que pues ahora se están visibilizando, y también en los videojuegos. O sea, me gustó mucho de la edición pasada que ganó un juego precioso que se llama Hit Me, que es increíble, porque además también bueno, es como que estamos viendo esto, ¿no? Como que el videojuego se está llenando de outsiders, que es algo que siempre deseamos, quisimos y está sucediendo. Entonces, Chiri es una persona que viene del cine, del mundo del cine, y se nota un montón que no viene del mundo del videojuego, porque cuando juegas su juego se puede ver como muy cinematográfico, como tienes que actuar, la cámara se desplaza, como muchas de estas cosas que vienen del cine, que de pronto son mecánicas que ha sabido transformar muy bien y son muy bonitas, pero tiene todo este tema de bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, para hacer algo de una película, para hacer un corto, para hacer un videoclip, no solo hay que manejar la cámara, ¿no? Hay muchas cosas que están detrás invisibilizadas, los cuidados, traer un proyector, vamos a cocinar algo, y todo eso es lo que se está visibilizando ahí, y creo que es un muy buen ejemplo de esta tendencia que estamos viendo tanto a nivel social como a nivel de videojuegos, de representar lo que siempre ha sido invisibilizado y silenciado.
Sí, yo también quería comentar un tema de estos emergentes, pero que ya lleva rato, que es el tema de los juegos ecológicos o que abordan temas eco, que se pueden hacer de muchísimas maneras. De hecho, con un proyecto que lidera Julia Vilasís aquí en la UPF, que es el Eco Indie G, justo investigamos sobre esto. También está aquí Oliver, y no sé si veo a más personas en el proyecto. Pero bueno, allí básicamente nos enfocamos mucho en qué es lo que los indies tienen que decir, en esa idea de que los indies están como socialmente o culturalmente enfocados a intentar visibilizar las cosas desde nuevas perspectivas. Y a mí un tema que sí que le veo mucho interés en el tema de... Ahí está. En la perspectiva de los indies es en el giro posthumano o en el giro de los no humanos. Es decir, no simplemente preocuparnos por la problemática ecológica desde un Cities Skylines en la expansión de tengo que medir el CO2 y desde la gobernanza intentar no llegar a ese 1,5 grados desde esa perspectiva de que el ser humano siempre está como dominando la Tierra, tanto para salvarla como para destruirla, sino otros juegos que directamente no intentan dominar la naturaleza o no intentan poner el ser humano como algo externo que la domina, sino que justamente simplemente son verle el mundo desde la perspectiva de los no humanos, como aquí, siendo unas ranitas, o en el caso de Everything, o ser una pequeña partícula subatómica, o ser una tienda de campaña, o ser un continente, un planeta. Entonces, unas cosas emergentes que sí que veo en los indies es esa asociación de vamos a hacer una mecánica para expresar algo muy concreto, como es el caso del giro posthumano en Everything. Y hay muchísimos más temas. Pues un poco completando lo que dicen mis compañeros, voy a coger tu testigo y a partir del Endling, que me ha recordado lo que has dicho y que tiene que ver un poco que también lo que a mí me gusta de los indies sobre todo últimamente es que lo llevan a micronarrativas en el sentido de que no nos cuentan la misma historia, sino pequeñas historias. No son las grandes narrativas del héroe, yo disfruto mucho con las grandes narrativas del héroe, quien me conoce, Niñas Kratos, pero también últimamente sobre todo esa idea de pequeñas historias y nos cuentan el día a día de zorros, una madre con sus crías, el día a día de pequeñas cosas que nos salen de nuestra órbita. Entonces nos abren mundos a los que, pequeñitos a lo mejor, no lo voy a discutir, pero igual de interesantes que esas grandes historias que se nos han narrado una y otra vez y me da igual que juguemos con un personaje asiático, africano, europeo, sino pequeños, siempre los grandes marginados de la historia, los que siempre están en uno de los huequitos, en uno de los laditos. Creo que para mí es lo más interesante de los indie ahora mismo, completando lo que digan ahora mis compañeros. Hola. En mi caso es un poco como que está falseado porque yo solo buscaba una temática muy concreta que eran las temáticas queer. Entonces he encontrado muchos ¿no? de estos juegos pequeñitos o de estos indie games o juegos entre juego y el arte contemporáneo, que es sobre todo el lugar en el que yo investigo, sobre temáticas queer. Y ahí sí que hay muchísimo. Entonces no sé si esto es un trend muy grande dentro del indie game. Para mí sí, porque era mi campo de investigación, ¿no? Pero sí, sobre todo corporalidades que no son hegemónicas, identidades o expresiones de género que son disidentes, entre lo humano y lo no humano también, que se está apuntando, ¿no? Desde el poshumanismo, y también con narrativas muy pequeñitas. Y ahí hay un ejemplo de un juego que a mí me encanta que se llama Sic Trans Sex Gloria, de Tabitha Nicolai, que es literalmente, eres una mujer trans en el apocalipsis que tienes que cuidar tu campo de soja porque de la soja sacas las hormonas para tu afirmación de género. Y eso es todo lo que tienes que hacer, pasear por el campo de soja para conseguir hormonas en el apocalipsis máximo, ¿no? O sea, como este tipo de historias pequeñitas que nos cuentan cosas muy chulas, ¿no? Sí, sí. Tomando un poco el hilo de esto que comentabais Ruth y Víctor, perdón, al final un poco podemos, lo que decía antes Beatriz, ¿no? Lo indie sea lo que sea lo indie, pero hay ciertas cosas que podemos inferir, como al final las personas que producen estos juegos no son las mismas o no suelen ser las mismas que los que producen AAA, y desde luego que no tienen presupuestos millonarios ni intereses como los que nos hablaba antes Josué con Péndulo, de que
o sea, pues igual no podrías hacer Six Transects Gloria, ¿no? Si te lo publicase EA, por ejemplo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es producir y cómo es jugar de una manera queer? De una manera, o sea, queer, aplátate a ti concreto, pero también de una manera alternativa. ¿Y de qué manera propondríais vosotras o se os ocurre que se podría alfabetizar a toda esa gente que no está acercada todavía a estas obras? ¿Cómo podemos alfabetizar en lo queer en el juego? Vale. ¿Qué es jugar queer? Yo creo, o hacer juegos queer, ¿no? Yo veo dos tendencias, ¿no? Una cosa es lo que sería como lo que se ha llamado queer gaming, que es coger un juego y releerlo desde lo queer y jugar con las oportunidades o con las limitaciones que te ofrece, cambiarle el sentido, ¿no? Toda la parte del queer gaming habla de esto, ¿no? Pues y lo vemos, por ejemplo, en todas las comunidades queer de Animal Crossing, que es un juego que a priori tampoco tiene muchas posibilidades. Sí que tiene si las buscas y las relees, pero en realidad la narrativa principal no es queer como tal. Pero hay mucha comunidad que está como jugando con los límites o con las posibilidades del juego para jugar queer, ¿no? Y esa es una oportunidad, jugar con esos juegos que quizás son más mainstream, ¿no? Desde un punto de vista queer o releyéndolos o modificándolos, ¿no? Con mods y tal, o sea, para hacerlos queer. Y la otra, en mi caso, como trabajaba en este lugar entre el arte contemporáneo y los videojuegos, sí que era muy habitual que hacer juegos queer era hacer juegos en comunidades queer, que estaban vinculadas a espacios expositivos, espacios de arte contemporáneo. Bueno, era quizás otro lugar de enunciación que permitía una cierta flexibilidad para este tipo de hacer, ¿no? Como no comercial o con otra voluntad. No sé si respondo. Bueno, es lo que... Bueno, pues hablo yo. Yo me voy a centrar un poco más en el tema de la alfabetización en este caso. Yo cuando hablas con la gente o con mis alumnos o así, tienen unos modos de juego muy concretos, muy ligados al AAA, de unos géneros muy específicos, incluso unos títulos. Hay gente que no sale del FIFA. Todos los años lo único que juegan es el FIFA. Yo les digo que salgan a dar patadas a un balón, que es más divertido. Entonces, para mí es importante la idea de que ampliar el gusto. Vamos a decir en términos así, gusto estético, de hay más mecánicas, más modos de juego. Hablarles del slow gaming, por ejemplo, para ellos el zen gaming es como, ¿existe el qué? Y la mayoría ni lo conoce. Entonces hay que hacer una labor, en mi caso, para mí importante, de pedagogía, de existe esto, explora. Tú les das unos ejemplos e intentas que tengan un hilo de, mira, temático o de ciertas cosas. Otra de las cosas que me he encontrado a nivel muy de gráficos, muy simple, el hiperrealismo. Les sacas del hiperrealismo y les da un patatús. O sea, algo que el pixel art, yo les pongo un ejercicio de pixel art y revientan la cabeza porque no se lo esperan. Normalmente es, trabajo en el área de plástica, entonces, ¿cómo enseñar arte? Normalmente es, cópiame la realidad, y yo les digo, pues no, la vamos a simplificar, y se quedan como muy bloqueados porque no es lo que se espera. Entonces es generar narrativas, darles herramientas que exploren más allá de lo que conocen, porque es muy difícil si no tienes un ambiente en el que haya gente que juega cosas distintas, en el que tus compis solo juegan a lo mismo, que tú salgas de ahí. Y en mi caso particular, con mi chiquilla de 10 años, que es que dice que si no hablo de ella malo, pues lo practico. ¿Por qué? Porque le vas enseñando que sí, los juegos que juegan todos sus amigos y esto, pero juegos desde los años 80, los 90, 2000, cualquier cosa me juega. Pero claro, es una labor de estar encima, de probar, hay juegos que le gustan, hay juegos que no, y luego, pues yo qué sé, se hace sus sectas en el culto del cordero, pues sí. Pero ahí estamos. Con esto de enseñar formas alternativas, se me hace muy fácil linkearos a vosotras dos, a Eurídice y a Kevin. Primero voy a interpelar a Eurídice porque con las jornadas del derecho al juego digital que tenéis en Ars Games, en el Canódromo aquí en Barcelona, por ejemplo, habéis tenido talleres, o sea, ahora habla tú más, que conocerás por supuesto más que yo, pero talleres de herramientas de cómo hacer videojuegos de código abierto como es Twine o Godot, que tenéis ahora. Y también no sé cómo habéis trasladado esto a Vortex, ¿no? Que me imagino que también hay una labor de enseñarle a gente que quiere desarrollar otras formas de hacerlo. Es un poco la idea de Vortex.
Claro, al final como que la lucha tiene muchos ejes y todos están pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que por un lado tienen que poder existir este tipo de juegos, que pues necesita también que ciertos marcos se den para que puedan surgir. Por otro lado, hace falta que la gente los conozca, como decía Ruth, porque de pronto pues hay una forma brutal de meterle dinero a promoción de los grandes juegos que tienen los grandes presupuestos y todo lo demás parece que se invisibiliza. Y también hay que cambiar bueno, es básicamente formas de distribución, producción y consumo. Como que hay que acudir un poco a todas las ramas a la vez y parece un infierno y algo imposible, pero bueno, se pueden hacer pequeños pasitos. Entonces, como que me gusta que vincules las jornadas con Vortex porque de alguna forma, aunque son proyectos separados, sí tienen un sentido ahí. O sea, como que por un lado tratamos de atender a la producción porque pensamos que el modelo productivo importa, que por mucho que quieras meter, no sé, contenidos queer o de cuidados o como super guays en un juego donde luego estás torturando a tus empleados y estás haciendo despidos masivos o estás obligándoles a hacer crunch, pues a mí no me sirve, ¿no? O sea, por muy bonito que sea el contenido y muy bien que haya quedado el juego, no me gustaría jugar un juego que para que exista ha tenido que contradecir el propio mensaje que está transmitiendo. Entonces, por un lado, tratamos de cambiar eso y Vortex es una apuesta muy ambiciosa con muy pequeño presupuesto que entonces pues se queda en a lo que da. Pero lo que tratamos es eso, de generar espacios cooperativistas, que sean diversos, que salgan un poco de la precariedad, también ofreciendo pues, dinero por participar en la incubadora o los premios. Ahora hemos incorporado también una plataforma de crowdfunding que vamos a sacar para juegos distintos, como para también apoyar pues, que pueda haber más allá financiación para las siguientes etapas, como tratar de ir, bueno, pues un poco ampliando lo que podamos y cambiando esa producción y fomentando mucho pues el software libre y otras formas de producción que pensamos que tienen mucho que ver con los cuidados, con el trabajar juntos de otra manera y con otro tipo de industria que bueno, pensamos y creo que el mundo nos está dando la razón, que es la que debería estar, porque la gran industria de las grandes fortunas y los grandes publishers estamos viendo que colapsa y que no es nada resiliente porque de pronto el publisher decide no poner el dinero aquí y llevárselo a otro lado o dejar de invertir y se te hunde. O la directora de la empresa decide que ya tiene suficiente dinero que le va a entrar por las IPs que ha generado o por los juegos que todavía sigue vendiendo y a los trabajadores que les den y los despide a todos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de generar estas otras formas de producción, tratar de generar formas de distribución también distintas. Estamos apostando muy fuerte por todos lados dando la turra con que hace falta un publisher público, porque todas las demás formas culturales tienen teatro, televisión, radio, y el videojuego es el único que depende única y exclusivamente del interés comercial y de los publishers estos que estamos viendo que hacen descargues tremendos y que además, sin pues eso, juegos como este, seguramente no lo financiarían. Y luego eso, pues también la educación y como mucha divulgación, donde entrarían las jornadas, de decir, bueno, vamos a hablar de cosas diferentes. Este año, evidentemente, está tremendamente marcado por el genocidio, creo que no tenemos que dejar de hablar de ello, y también nuestras jornadas tuvieron un gran peso con tecnosandías que hablan un poco de cómo se está utilizando la tecnología en favor del genocidio, las tecnologías civiles y lo peligroso que es eso, ahí entrarían también los videojuegos, y luego con 2 invitados desarrolladores palestinos que han hecho juegos sobre, precisamente, temas palestinos y a lo que se están enfrentando. Y uno de ellos nos participó desde Gaza. Entonces, por favor, vedlo. Si no lo visteis a tiempo real, ahí están los vídeos, porque no sabéis la pesadilla que tiene que ser para alguien que está en una situación así, encontrar energía para cargar el móvil, poder hacer un vídeo, internet para poder mandarlo, que es... Al final lo pudo hacer solo de media hora porque le habíamos pedido una intervención y dijo no me daba para más porque si no, no podía... O sea que, por favor, vedlo. Entonces, bueno, pues eso. Distribución, producción y consumo y hay que tratar de atentar o de atacar a todas a la vez. Voy a hacer un matiz porque creo que ha dicho una cosa muy importante y lo voy a ligar con lo que he dicho antes. La democratización de la producción, lo vamos a decir por simplificarlo mucho, ha implicado que podemos hacer estas micronarrativas y que pueden llegar a más gente porque se está modificando. Hay gente que ya buscamos esos canales. Entonces creo que es muy, muy importante esa labor de aprendizaje de las herramientas para contar nuestras historias. Y eso se ha ocurrido, vamos a poner, en los últimos 25 años, por fechas, por decirlo así, que ha habido una eclosión de gente que aprende las herramientas porque no me están contando lo que a mí me apetece ver, pues me lo voy a crear yo.
me voy a crear mi pequeño juego a nuestros niveles. Obviamente no podemos tener una producción de 8 años o algunos de estos mal llamados indies, que significa que una persona se ha pasado viviendo a costa de su pareja, familia, X años y ha creado el juego. No todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, el que existan los talleres de Godot, el que exista el software libre, me parece importantísimo para que la gente pueda crear y pueda crear sus historias, se puedan difundir y podamos llegar a otras narrativas. Esto, lo de llegar a otras narrativas, o sea, te linkeo de nuevo, Kevin, porque ahora me interesaba también que hablases un poco de la experiencia de Playutopia en el Besos Maresme, que creo que un poco como el resultado de todo lo que estamos hablando ahora se puede ver y palpar con la gente con la que estás trabajando. Sí, claro, lo que estamos haciendo en lo que estoy haciendo en la tesis y también con mis directores de tesis, con las educadoras del barrio del Besós, estamos en el barrio del Besós, que está como al noreste de Barcelona, del Besós y el Maresme. Allí hemos creado un club de videojuegos, digamos, para jugar y dialogar sobre cómo se imagina el futuro a partir de lo que vamos jugando. Entonces hacemos como un trabajo doble de alfabetización, de entender qué es lo que el juego me está queriendo decir con su diseño visual, con las mecánicas que tiene, con la narrativa, con entender, comprender qué es lo que el juego propone, pero evidentemente también salen muchas proyecciones de lo que los jugadores y las jugadoras proyectan en los juegos. Entonces, por un lado, esa alfabetización crítica y por otro, cómo el hecho de estar en esos mundos virtuales me ayuda a mí en pensar en, digamos, en imaginarios de futuro alternativos. Hice como toda una selección de juegos de distopías a utopías críticas o utopías experimentales. Entonces, claro, la forma de llegar a este contexto y por qué todo esto es relevante es que normalmente cuando se piensa en los videojuegos en la educación se hace desde una perspectiva muy instrumental. Vamos a utilizar este videojuego para aprender mates, vamos a utilizar el videojuego para, y no el videojuego como medio. Vamos a jugar a diferentes videojuegos que no son serious games desde una perspectiva de edutainment, con unas pantallitas rollo... Estoy pensando en el Assassin's Creed, ¿no? Que en el Assassin's Creed no hay nada más aburrido que el tour, porque te quita todo lo que te ofrece, digamos, el juego a nivel de lúdico, y lo que te hace es ponerte capturas, o sea, slides de PowerPoint. O luego, por ejemplo, estoy pensando en cosas que he encontrado de Minecraft, de que, o sea, formas de utilizar Minecraft, que hay muchas, por ejemplo, Craftea, y luego no sé si querrás comentar algo de esto, pero yo he visto propuestas educativas de hacer un aula en Minecraft. Entonces, los alumnos y las alumnas se van al aula, se sientan en los pupitres dentro de Minecraft y el profesor o la profesora imparte la sesión. O sea, como formas muy perversas de decir, bueno, de no entender el videojuego como medio. Entonces, la cosa que hemos hecho aquí en el Besós es, vamos a ver cómo en las comunidades, digamos, de educación no formal se está utilizando el videojuego. Y yo cuando fui allí, había una comunidad pakistaní en el Casal que se dedicaban a quedar para hacer torneos del PUBG, y el que ganaba le daban un premio en skins. O sea, para que se lo gastara en skins. Entonces, digamos que era un espacio de socialización, ¿no? Lo que hicimos fue reformular, cuando yo llegué, como ese club iba a terminar, reformulamos un poco el proyecto. Dijimos, bueno, aparte de quedar para socializar, vamos a intentar abrirlo a más diversidad de personas y además a jugar a diferentes títulos. Estoy hablando, pues yo qué sé, de Townscaper, de Unpacking, de jugar a Inside, de jugar a Papers, Please. Y claro, lo que me pasaba en las primeras sesiones era que me preguntaban cuál era el pase de batalla de Papers, Please. O que jugábamos a Stanley Parable y querían conducir el camión que salía, como en el GTA. Entonces, claro, yo desde mi perspectiva y mi bagaje en videojuegos veo que estamos muy alejados entre los consumos que están haciendo los y las adolescentes y la perspectiva que tenemos aquí, digamos, ¿no? Y lo que hago un poco es hacer como el nexo para intentar ver el videojuego de otra manera, ¿no? De intentar generar diálogos a partir de lo que el videojuego nos propone o lo que proyectan ellos y ellas. Y aquí es muy importante, por ejemplo, la tarea de legitimar el bagaje que tienen. Vienen muchas personas que han jugado a 3 juegos de móvil y ya está. Y claro, aquí para mí ha sido muy importante construir un lazo de confianza con ellos y ellas, de que yo les voy a poner un juego raro
y se van a meter a ello. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo de cosas que hicimos, ¿no? Ahora hablaré de Townscaper. Una de las cosas que hacemos para vincular la reflexión sociopolítica que pueden hacer con la alfabetización del videojuego es, cuando jugamos a Everything, hay una mecánica en Everything que es el autoplay, donde el juego se juega solo. Entonces, claro, una pregunta es ¿por qué han metido esta mecánica en el juego? De que tú, si dejas el mando, empieza a jugar solo. Y claro, alguien conectaba y decía, claro, es que es una forma de decirnos que como seres humanos no hacemos falta para que el mundo siga existiendo, que somos una parte más del ecosistema y que no estamos, digamos que estamos en una ontología plana de las cosas, no estamos por encima de las demás especies. Y aquí me gusta mucho el concepto de que los videojuegos son un ensayo filosófico jugable. Es decir, los videojuegos no van de ponerte slides de cosas, sino que a través de algún aspecto que tienen, pueden servir como un ensayo filosófico jugable, como lo que comentaba, un juego sobre la perspectiva no humana de las cosas, Everything. O, por ejemplo, y con esto acabo, que si no, estoy mucho rato, con Townscaper, pues la consigna fue, vamos a diseñar en qué barrios nos gustaría vivir en el futuro. Y claro, salieron propuestas de Critical Play de, vamos a asociar un color con un tipo de institución en el juego, y esto es algo que no está en el juego. Pero son formas de jugar que podemos hacer para subvertir o transgredir un poco y ponerle una mirada más politizada. Por ejemplo, en el juego tú puedes hacer sombras para hacer fotos más bonitas, puedes mover el sol, y hubo una pareja que diseñó un proyecto de especulación inmobiliaria en una isla, hicieron un hotel súper enorme, y cuando estaban jugando con la acción de juego esta de la sombra, vieron que tapaba las demás casas. Y claro, dijeron, ostras, la ropa de las demás casas no se seca, les están tapando el sol. Hicieron se inventaron una narrativa de un proyecto de demolición donde efectivamente en el juego demolieron esa parte superior del hotel. Pues cositas así son las que, por ejemplo, en institutos, en escuelas, podríamos introducir, porque los videojuegos indies, muchos de ellos son free DRM, no requieren mucho rendimiento, y son, por ejemplo, lo que proponemos en el proyecto EcoIndie, ¿no? De decir, esto está aquí y nos sirve para algo. Pues vamos a intentar introducirlo en espacios educativos. Y gracias. A ti, hombre. ¿Tienes...? No, que me salía mucho, perdón, de cuando estábamos hablando de meterlo en espacios educativos, el problema es cómo se mete en los espacios educativos. Antes ha salido algunas palabras que yo me he reído, perdón, lo de juego educativo, normalmente son deberes con puntitos, eso no es juego educativo, también hay un problema, la brecha digital que hay con el profesorado, no existe una formación del profesorado y la que existe, yo la pongo bastante el solfa porque se utilizan los videojuegos con otras intenciones, no del aprendizaje que estamos hablando aquí, y salen esas palabras tan, no te sé la ironía, bonitas como gamificación, juegos serios, y entonces a mí me da un poco la urticaria porque se busca para otras cosas, que también lo que tú has dicho del... Si vuelve a haber una, con todo el cariño, conferencia en historia sobre el modo educativo de Assassin's Creed, lo mismo, o sea, la gente sabe 4 cosas, pero porque no tenemos estas ideas. Y lo interesante del videojuego, para mí, toda la potencialidad que tiene, dicho de otra forma lo que lo has dicho, ensayo jugable, es ese concepto de espacio, de esa heterotopía de un espacio en que tú puedes experimentar un montón de cosas. Desde nuevas realidades queer a la vida no humana, a ese lugar de experimentación. Pero claro, tienes que saber, y la mayoría de los profesores no juegan. Esto se utiliza porque, y vengo del mundo de la educación, hablo con experiencia porque está en formación de profesorado y te encuentras que es el vehículo para decir que eres guay en el colegio. Eres el innovador, porque utilizas el último juego que conoces que ha salido por ahí, pero además ves que hay una retroalimentación con ciertas páginas que se utilizan 4 juegos, que es lo que saben, nadie sabe más, y si acaso superficialmente la estética del videojuego, es decir, fotos de Super Mario o de un juego que os encontréis. Esto sería... Es que no llegarían jamás a poner algo así en la perspectiva que lo estamos hablando aquí. Por eso, no sé. Me Te gusta quiero mucho. usurpar. Ah, sí, dale. No, tengo muchas ganas de usurparte, no la palabra, sino el papel, porque, bueno,
de los que estamos acá, todos los proyectos son súper chulos, pero también creo que Resistencia Videolúdica hace una gran labor de difusión y divulgación y me gustaría un poquito, si puede ser, que nos cuentes cómo pasa eso. Me encanta como Uri dice, me ha metido así en la mesa de gratis. Voy a ir muy breve porque no os quiero, o sea, no quiero no responderte porque sería faltosísimo, sería más faltoso quitaros el foco. Bueno, en Resistencia Videolúdica hacemos curaciones de videojuegos españoles, porque también o sea, no españoles, de la nación española o del Estado español, que es más correcto. Porque traemos juegos de Cantabria, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de las Islas Baleares. También intentamos llevar un poco la academia a la industria y viceversa, que haya un poco más de conversación entre los actores y básicamente nuestro objetivo es crear el tercer espacio que siempre se dice en el videojuego para que se pueda disfrutar el juego no con un contexto académico, no un contexto industrial que ya tiene sus espacios, sino como algo más. Ya está. Gracias, Euridice, por nombrarnos. Ya me gustaba mucho lo que estaba diciendo Ruth, porque sí que es verdad, aquí voy a meter un poco cuña, a mí personalmente también me da un poco de tirria estos juegos de, lo que comentaba Kevin, videojuegos para aprender mates. Porque además... Perdón, es que la mayoría no son juegos de mates, el único que conozco es el que tiene Gonzalo Frasca. El resto son deberes, que son sumas, restas... ¿Dices el y luego Kahoot? No. Bueno, el Kahoot también es de Gonzalo Frasca, que también es una gamificación del aprendizaje un poco... Sí, pero eso ni siquiera eso es para hacer... El Kahoot se utiliza para hacer exámenes digitales y en vez de poner la X en papel, se la pones digitalmente, la mayoría de la gente. No, tiene otro que lo miro y os lo digo. Pero es que en muchos casos es que no se puede llamar a eso ni siquiera juego. Es que no se lo puede llamar. Lo que pasa es que se pone juego porque parece que se que intenta trasladar ese gusto a otros ámbitos y la chavalería no es tonta. Sabe que son deberes. La chavalería, de verdad, respetémoslos, que saben que eso no es un juego en el sentido autotélico, no saben y lo ven como una intromisión de me estáis fastidiando, porque esto es para divertirme. Y ya por si termino, como dice Kevin, por si no sigo, con el videojuego aprendes en sí mismo. Te enseña un montón de cosas del mundo. Basta decir que lo vamos a utilizar para en sí mismo, ya te está enseñando del mundo. Y estas maneras que tiene el mundo de enseñar, o sea, el videojuego de enseñar el mundo, y por también ya acercarnos a la tercera pata de la mesa redonda, ¿qué nos está diciendo los juegos del mundo, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo, por poner ejemplo clásico y manido, que vamos a entender todas, qué nos está diciendo Mario cuando para rescatar a una chica que no conoces, rescatarla entre comillas, tienes que asesinar a toda la población de Reinos Champiñón, ¿no? Y eso es lúdico porque es divertido, pero un poco quería que me comentaseis estas inferencias hegemónicas, contrahegemónicas que pueden tener los juegos, algunos ejemplos que se os pueda venir a la cabeza y que, mira, esto es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, o esto es un buen ejemplo de lo que se debe hacer, o incluso de qué maneras vosotras como educadoras, como pensadoras, como investigadoras, podéis coger los juegos, los videojuegos también, y resaltar estos aspectos, pues eso, más contrahegemónicos, por hablar directamente, Víctor, por ejemplo, Útero Guzmán, que hablabas de él en la defensa de tu tesis. Sí. Bueno, con el ejemplo que pusiste de Mario, pensé que el ejemplo anterior, que el de Sic Transex Gloria, ¿no? que lo que nos enseña es que las narrativas, o sea, como que sobrevivir o el posapocalipsis no es solo ¿no? violencia, reproducción sexual obligatoria y militarización, sino que puede ser como, bueno, pues tienes ahí tu parcelita y eres una mujer trans y no te tienes que reproducir, no tienes que salvar la especie, tú te salvas a ti, tu género y tu expresión, ¿no? O sea, un poco. Y el Uterus Man es este juego que acabas de poner, ¿no? Sí. Bueno, es que es muy chulo. Es un Endless Runner, como bueno, los juegos estos Endless Runner, en el que somos el hombre útero, que es este superhéroe fascinante que crea Lu Yang, que es un artista chino trans. Bueno, él no se define como trans, pero sería lo que nosotros diríamos como un hombre trans, aunque no usa estas palabras, ni usa no binario, bueno, tiene una idea de la identidad como muy anti todo, ¿no?
Y lo interesante aquí es que crea una distancia humorística y aberrante total entre lo que son como lo que definiríamos como sexo biológico, que es el útero, la sangre de la menstruación, los cromosomas, ¿no? Todas estas ideas biológicas que definen lo que le llamamos sexo habitualmente, de lo que sería la identidad del superhéroe, que en realidad es como un hombre útero, ¿no? O sea, tiene una identidad masculina, pero todo en él es como genitalmente uterino, o sea, vinculado a lo que hegemónicamente entendemos como mujer, ¿no? Y la narrativa va increciendo, o sea, empiezas como que tienes que ir disparando ataques de ADN y recogiendo células, glóbulos rojos, perdón, para después tener poderes de menstruación, como un chorro de sangre que te propulsa más rápido, para después tener un skate que es una compresa, y después da a luz, y ya eso es lo aberrante total, da a luz a un bebé que lo utiliza también como arma contra los enemigos, o sea, es como... Lo interesante es que lo lleva súper al extremo, ¿no? Y al llevarlo al súper... O sea, el paradigma de las teorías queer no es que el sexo y el género son cosas distintas, ¿no? O sea, que los genitales, cromosomas que tenemos no determinan nuestra expresión, nuestra identidad. Y esto lo lleva como a lo absurdo y lo humorístico, ¿no? O sea, es coger eso que teóricamente como parece más complejo, ¿no? Y llevarlo como a un lugar de histrionismo total, con una narrativa de videojuego como muy sencilla, que es ir recogiendo las células rojas y no recogiendo las células cancerígenas, ¿no? Y como así, y exterminando enemigos. Sí, sí. Es muy histriónico. O sea, y si lo buscáis, está en Vimeo, está completo como el gameplay, como el jugado entero. Y bueno, con una tila. Hay que jugarlo un poco porque va muy rápido, tiene un montón como de estímulos todo el rato, pero es muy chulo. Tengo que asimilar esto. A ver, antes de responder a la pregunta, yo sí que quería hacer referencia a un par de referentes para mí, como por ejemplo es Lucas Ramada Prieto, que en temas de alfabetización en videojuegos lleva un proyecto en más de 40 bibliotecas, se llama Fiction Joc, donde justamente pone videojuegos, ¿no? Hace todo ese trabajo de descubrir nuevos videojuegos al público infantil y juvenil, y hace esa labor pública de que las bibliotecas tienen que acercar no solo libros o cine, que ya también hace falta mucho trabajo ahí, sino también videojuegos. Y luego está Frederic Torres, con el proyecto de Estéticas Olvidadas. Perdón, sí. Porque es relevante para lo que decía Ruth, que Lucas lo que hace es instruir a las bibliotecarias. Sí. O sea, que lo que hablaba antes Ruth de hay Sí. que instruir a... Perdón que te he cortado, pero que es relevante. Continúa. Sí, esto es cierto, porque además yo muchas cosas las aprendo de Lucas, que es en el sentido de, vale, yo ahora estoy haciendo mi proyecto en el Besós, pero luego el día que yo me vaya, ¿esto cómo continúa? ¿No? Entonces yo ahora lo que estoy intentando es, como hace Lucas, ¿no? Intentar generar un cuerpo de educadores, educadoras, que esté allí de forma permanente en estos lugares. Y eso también quiere hacer referencia a Frederic Torres, que es doctorando de Ruth, con su proyecto Estéticas Olvidadas, que si lo buscáis en Instagram también lo encontraréis. Bueno, no sé si tú quieres... No, termina y luego hablo yo. Vale. Vale, entonces, lo que quería comentar de qué historias cuentan, no que nos enseñan los videojuegos, qué historias cuentan así contrahegemónicas, hay una cosa que para mí fue como muy clave, que yo a la hora de hacer el trabajo de final de máster en filosofía, porque mi perspectiva viene de educación y filosofía, yo me preguntaba en qué maneras los videojuegos nos pueden ayudar a imaginar esas alternativas a la manida frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que no es del todo así la frase, pero ya me entendéis. Entonces, está la perspectiva de la retórica procedimental de Jan Bogost, que seguro que a muchos os sonará, que es esa idea de que los videojuegos son simuladores de un mensaje o de un proceso humano y que pueden servir como... ¡Wow! Bueno, esto, que los videojuegos pueden ser simuladores de procesos de la vida humana y se pueden, digamos, reflejar en un videojuego.
¿A qué me refiero con esto? Yo buscaba videojuegos para buscar alternativas y me encuentro que muchos videojuegos lo que hacen al intentar meter un mensaje político o intentar imaginar este futuro es denunciar una situación. Estoy pensando en un juego como Third World Farmer, un juego donde, o como Everyday the Same Dream también. Hablo de Third World Farmer porque es un ejemplo que pone Navarrete y Cardero en un artículo de 2018. Bueno, es un videojuego donde intentas llevar una granja... Este no, ¿eh? El Third World Farmer. Es un videojuego donde intentas llevar una granja en una tribu del África. No se dice dónde es exactamente, creo. Tiene un nombre ficticio, los Nongos o algo así. Y en todo el videojuego es muy frustrante porque no lo consigues. Siempre hay guerras, siempre pasan un montón de eventos y nunca consigues mantener una granja, digamos, exitosa, sostenible en ese lugar. Digamos que el jugador, la jugadora, el jugador tiene que, digamos, deducir ese mensaje. Hay una problemática de desigualdad donde ninguna granja en África jamás puede funcionar por el capitalismo, por los países del norte. Y ese es el mensaje del juego. Entonces, claro, Navarrete Cardero y Vargas Iglesias, que son los que hablan en un artículo de ¿podemos programar la utopía?, dicen, ostras, ¿qué hay de liberador o de imaginativo en un videojuego que lo que hace es condenar a estas granjas en África? ¿Cómo el videojuego nos puede ayudar a imaginar una alternativa, no a señalar una problemática, sino ofrecernos otra cosa? También se plantea si el videojuego es el mejor medio para informarse de una problemática, si no deberíamos acudir a otros medios. Entonces, hablan de otro tipo de juegos como los Walking Simulator, pero en esta búsqueda de videojuegos que propongan cosas alternativas, y con este último ejemplo de acabo, está, por ejemplo, Unpacking. Lo que hago es coger dentro del método utópico de Levitas, es coger ejemplos de videojuegos que haciendo una especie de arqueología, nos sirvan como buenos ejemplos de sociedad en el futuro. Podemos pensar en ejemplos como la Comuna de París, como la experiencia anarquista en Barcelona o como Unpacking. Suena muy lejos, pero me voy a explicar. Hablando de género, ¿no? Por ejemplo, el concepto de performatividad de género, pusimos este videojuego en el club y, claro, se empezaban a decir si era chico o chica. Hasta que salió una persona, bueno, porque hay un cerdito rosa, porque hay diferentes objetos, y empezaban a imaginarse qué género tendría esta persona. En este videojuego consiste en que tú vas haciendo diferentes mudanzas y te vas imaginando cómo es la persona que hace la mudanza a partir de sus objetos. Y aquí se preguntaban sobre su género, hasta que una persona se preguntó si era transexual. Y luego hablamos también, lo introduje yo, de las personas intersexuales y de diferentes problemáticas que tienen que ver con la diferencia entre género, sexo, etc. Pero lo que quería comentar sobre este videojuego es que una cosa que les petó la cabeza fue el pensar si en el futuro, a partir de esos objetos, la gente sería capaz de identificar su propio género. Porque claro, empezamos a hablar de los tacones. Y como los tacones antiguamente estaban más asociados a la aristocracia y a los hombres que tenían un caballo, que tenían pasta, que no a la mujer. Entonces, Lo cuento en clase. ¿sí? Claro, entonces a través de este juego surgió este ejemplo y surgieron otros ejemplos sobre que en el futuro, al igual que en el pasado, podrían haber hombres con tacones, ahora los hay, evidentemente, pero salen como estos ejemplos de pequeñas pildoritas utópicas, aunque no es muy utópico que antiguamente los hombres lo llevaban por formar parte de la aristocracia. Pero bueno, cositas así donde los videojuegos sí que nos están ayudando a imaginar alternativas. Gracias. Yo estaba convencida de que ibas a hablar de Blockwood. No sé por qué, como en mi cabeza terminaste Dale como tú, de... dale tú. Sí. O sea, claro, es que coincido mucho con Kevin. O sea, en mi caso yo creo que los juegos que son de denuncia también son súper importantes, sobre todo porque tienen un papel que me parece primordial. O sea, no tanto para denunciar un problema, sino más los que denuncian la hegemonía del discurso. O sea, y ahora vuelvo un poco a las jornadas y a estos desarrolladores. O sea, uno de ellos tiene este juego donde básicamente el héroe o los héroes son palestinos y las víctimas son soldados israelíes. Y simplemente ese pequeño cambio hace que
ese juego lo hayan vetado o baneado en un montón de sitios, que sea propaganda terrorista. Y básicamente a mí me parece que ese juego es maravilloso que exista, aunque no es un tipo de juego que me interese, porque es pues básicamente como un Call of Duty, no tiene ninguna innovación en mecánicas ni nada, pero me parece muy interesante que exista, porque gracias a que ese juego existe nos podemos dar cuenta de que hemos normalizado que si el enemigo es árabe y el protagonista o el héroe es estadounidense, está bien matar un montón de gente, pero en el momento que lo pones al revés es una atrocidad, una barbaridad y es terrorismo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que juegos así existan, porque de alguna forma entendemos que hay juegos como neutrales o con un discurso objetivo o bla, 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 y cuando de pronto un juego así sale te das cuenta de que no, que solo es un discurso hegemónico que se ha instaurado tanto que ni siquiera te lo cuestionas. Entonces yo creo que este tipo de juegos sí son muy necesarios para darnos cuenta de este mundo en el que vivimos, ¿no? Pero luego es verdad que también necesitamos juegos que no solo condenen lo que hay, porque siempre es muy fácil criticar. La culpa de todo es el capitalismo. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo y bueno, quien no, pues habría que ver qué pasa. Pero claro, el paso siguiente es, vale, pero ¿qué hacemos, no? Y ese paso siempre es más complicado. Y el videojuego al final es una herramienta muy bonita de imaginación y de poner en práctica y de simular universos sociales, políticos, económicos, ecológicos diferentes, ¿no? Entonces, creo que en este sentido Blockhood es un muy buen referente, porque básicamente es un juego de estos de bloques donde construyes una ciudad como hay tropecientos millones, pero normalmente a lo que tienden los juegos de construir ciudades, pues esa expándela más, que cada vez sea más grande, que cada vez con, no sé, tales más árboles, consigue más oro, produce más no sé qué, y es como esta lógica de extractivismo y expansión constante. Mientras que en Blockhood puedes construir exactamente todo lo que quieras, puedes hacer tu ciudad enorme si quieres, pero digamos que el algoritmo, el código, que el código siempre es político, funciona de forma que todos los bloques tienen un input y un output. O sea, si tú pones un árbol, el árbol va a producir oxígeno y va a necesitar agua. Si tú pones una cafetería, la cafetería va a necesitar empleados, va a necesitar electricidad, o sea, como que todos tienen inputs y outputs y todo va a funcionar mientras el sistema esté en equilibrio, que es una lógica completamente distinta, ¿no? Entonces, si el sistema está en equilibrio, bueno, pues haz la ciudad tan grande como quieras. Mientras que si empieza a fallar el input de algún bloque, empieza a colapsar y entonces empieza a caer. Y el mensaje es completamente distinto y nos permite también pues, hablar de sostenibilidad, de ecología e incluso estar viendo, ¿no? Cómo podemos hacer una ciudad que sea sostenible con una simulación. Y creo que juegos así también son muy bonitos, muy importantes y nos permiten experimentar con estas nuevas formas que además o experimentamos con ellas y empezamos a implementarlas o nos morimos. Entonces, bueno, no solo son muy interesantes, sino que son tremendamente necesarios. Tengo que decirlo y si no reviento, al hilo de lo que has dicho de los cambios, porque eso lo hemos discutido. Mi juego es apolítico, pero solo tengo guerra propagandística a favor de Estados Unidos y está localizado en Fallujah. Si vuelvo a ir otra vez que el videojuego es apolítico, lo mismo, venga ya. Es que el juego que tú has dicho, los palestinos, no es la primera vez que pasa, porque ha pasado otras veces con juegos que se han creado en zonas de Oriente Próximo y es que eran juegos políticos, están totalmente vetados, como dices tú, Eurídice, porque los enemigos son occidentales, particularmente estadounidenses y en menor caso algún europeo, pero esos ya no, esos ya son malos porque nos matan a nosotros, pero si no, como dices, vamos a asesinar a todo el santísimo mundo. Y hilando un poco de lo que estaba también hablando Kevin y de formación y lo que ha dicho Eurídice, que yo también estoy muy de acuerdo con lo público y que tiene que estar en la producción, es que hay una dejación de funciones de los espacios, o sea, de las instituciones públicas con respecto a este ocio masivo entre la chavalada, me gusta decir la chavalada, entre la gente joven, que es como su medio de expresión, muchas veces medio de comunicación, pero no hay espacios ni en bibliotecas, no hay nada, no está en el currículo. Esto yo siempre lo resalto, lo resaltamos mucho. Es que ni el currículum de bachillerato, cultura visual, veis una referencia al videojuego. 2025 estamos, nos queda un mes. No hay ni una referencia, nada. Bueno, por no haber ni está en el currículo el hipertexto, que es el paradigma en el que nos movemos actualmente. Con lo cual, todo esto que estamos diciendo, que para mí también creo que es importante decir que acceder al videojuego no es solo tener posibilidad de jugar, o sea, de acceder a la tecnología,
Porque no es lo mismo que yo juegue solo a juegos de móviles que pueda acceder a juegos de móviles, ordenador, consolas, porque es caro, no se nos olvide, necesitamos una tecnología. Podemos hacer luego, si tenemos un ordenador, reducir los costes, pero sigue siendo un ocio caro si quiero tener un amplio margen, y acceder también es saber jugar a otros tipos de juegos, como decíamos al principio, de mecánicas, a nuevas cosas. Ponemos este juego y muy poca gente tendríamos así de primera saberlo. Nos tenemos que mover la cabeza porque estamos acostumbrados a estos juegos de lógica capitalista de no importa, yo voy a poner una ciudad, City Skyline, poner así una pátina verde, porque ahora soy muy green, pues un greenwashing de mucho cuidado, pero no se tiene en cuenta que esa ciudad es insostenible, que si hacemos esa ciudad nos vamos al carajo en menos de 10 años. Entonces para mí se retroalimenta todo. Me ha recordado lo de la pátina verde en juegos como City Skylines, que en el barrio en el que yo me crecí, la zona verde de mi barrio es la rotonda. Y me parece algo que sería propio de un jugador de City Skylines medio, pero lo pensaron los urbanistas de Coruña. Gracias por introducir lo del videojuego a la biblioteca, porque era también a la biblioteca del centro cívico. Porque es verdad, es muy necesario decir todo el rato que este es un ocio caro y que hace falta dar acceso a esto, que además cada vez es más fácil, entendiendo en presupuestos de bibliotecas, tener un móvil de 100 pavos y que en el móvil puedes jugar a Downpour, y que es un motor también de acceso libre para hacer videojuegos, es muy fácil. Entonces, la pregunta que yo tenía era por qué es importante llevar el videojuego a la biblioteca del centro cívico. Creo que está un poco ya respondida, pero me quiero ir al siguiente paso, que es, vale, una vez está el videojuego en estos espacios públicos, también en el currículum escolar, ¿cómo mediamos con él? En plan, ¿de qué maneras efectivas podemos mediar con él? Sé que Ruth y Kevin seguro tenéis como ya la práctica, pero también me interesan las ideas de Víctor y de Eurídice. No sé si... En mi caso concreto, con lo que yo he investigado y lo que conozco más, es bastante dramática esta pregunta porque, claro, yo investigo este lugar como esta intersección entre el arte contemporáneo y el videojuego, ¿no? Entonces, la mayor parte de los videojuegos que forman como la muestra de mi tesis solo se pueden jugar en exposiciones. Algunos se pueden jugar en el ordenador, pero la mayoría son para jugar en espacios expositivos porque tienen sentido dentro de un espacio más amplio, decorado de una manera, con otros textos, ¿no? Y es dramático porque el problema de la mediación en los museos es un problema muy grande, como el del videojuego, me imagino también, ¿no? No es mi especialidad. Pero es un problema grande de cómo atraer al público, y no solo al público joven, sino a todo el público, a los museos de arte contemporáneo, ¿no? Y ahí pues creo que se juntan dos problemáticas, ¿no? Si estáis contando que es vuestra investigación, vuestra expertise, que es muy difícil mediar con videojuegos en escuelas, en centros cívicos, en donde sea. Aquí es otra barrera, Es una barrera de accesibilidad en el sentido muy amplio de la accesibilidad en los museos de arte contemporáneo. Entonces son piezas que, y aquí lo que tú comentabas, ¿no? Que muy bien ponemos a personas queer, pero si no hay personas jugándolos o son solo la élite cultural las que juegan a esas piezas. Y esta es una de las contradicciones más grandes con la que trabajé en mi investigación, que era esto, ¿no? O sea, hasta qué punto que la narrativa sea disruptiva, ¿no? Hace que el juego o la pieza de arte contemporáneo sea disruptiva, porque si no se juega o no la juegan, ¿no? En la mayor parte de la sociedad y solo la juega una élite o unas personas como con un capital cultural concreto y económico, pues claro, las posibilidades de cambio son mínimas, sí. Esa es la doble barrera ahí en mi caso. Quería hacer una apreciación al respecto. Con el problema de la mediación y la educación nos encontramos ahora mismo de quién forma, porque no hay unos estudios reglados de quién puede formar a estos formadores. Lucas lo está haciendo, él se está montando su tinglado, y dicho en el mejor sentido de la palabra, con bibliotecas, pero si lo queremos llevar a educación, una mediación educativa potente, ¿quién lo saca? Porque los cursos que saca el Ministerio, dadme cócteles Molotov. Entonces, tenemos un problema ahí, porque los estudios reglados de videojuegos están más enfocados a la producción de videojuegos. Pero ahora mismo no hay, y aquí entramos en un terreno también para mí pantanoso, que es educación reglada, reeducación informal, quién da certificados, porque podríamos abrir el melón
de un negocio paralelo, hay ese problema. ¿Quién podría formar? Al hilo de lo que tú has dicho, ¿quién continúa este proyecto? Está mejor dicho. Cuando no hay esa formación, y muchas veces es autoformación, ensayo y error, y echar muchas horas. No todo el mundo puede. A mí me gustaría darle más tiempo a probar nuevos juegos para llevar más aún en la práctica esto de enseñar. Pero te encuentras en que el mundo, o sea, tu vida tiene 24 horas al día y no puedes más. Y ya no nos metemos en cosas de trabajo y tal. Con lo cual, tirar de gente como Lucas, estoy pensando en Hugo Gris, en Mariola, en Scully, en un montón de gente que te va probando juegos, en Tomás Grau. Es importante, pero es que volvemos a la misma. Seguimos siendo una élite porque los conocemos, tenemos suerte, pero a ver quién conoce a esta gente. Fuera de lo mejor de nuestros circuitos, de nuestras redes sociales. Y entonces es una cuestión que a mí últimamente me da muchas vueltas de cómo hacemos esa formación. Porque yo he estado dando clases en un máster, doy de estos de alfabetización, gamificación, juegos serios, por eso digo que hablo con constancia y me salen barbaridades de lo que te encuentras. Es que lo que hay mucha desinformación, no está muy claro qué es una cosa, qué es otra cosa, para qué sirve, con qué intenciones, muchas veces se utiliza para otras. Y aquí en educación también tengo que decirlo, los videojuegos es una herramienta para vender cacharros, para digitalizar. Y he dicho cacharros a propósito, la educación no para aprender lo digital, que es totalmente distinto, pero se está utilizando para otras derivadas que tienen mucho que ver con el realismo capitalista y que tiene que ver con negocios y no de lo que estamos hablando aquí. ¡Yujú! Voy a meter una cuña publicitaria que creo que es importante. Lo que se refería ahora Ruth, Hugo Gris, Tomás Grau y Mariola González tienen un podcast que se llama Mochila de Juego. Os lo recomiendo, pero vamos, o sea, como el agua. Ya está. Sí. Bueno, por poner un poquito de positividad ahora, porque están guays como estas cuestiones como de pronto cuando hay un poco de contrapunto. Nosotros la verdad que desde 2010 empezamos a trabajar con otro tipo de herramientas pedagógicas con respecto a videojuegos, porque como bien decía Kevin, como también está diciendo Ruth, pues esto de que de pronto es como pones el videojuego o como deberes interactivos o como excusa para aprender tal, pero de una forma donde no has cambiado la dinámica pedagógica, pues no funciona. Entonces investigamos y establecimos metodologías con principios pedagógicos basados en pedagogías libres. Trabajábamos con arte, tecnología y videojuegos. En el principio el proyecto estaba dirigido a niños y niñas de 8 a 18 que trabajaban sin distinción de edades en grupos y básicamente pues para promover tanto la autogestión del aprendizaje, es decir, decidir qué quiero aprender, cómo lo quiero aprender, con quién lo quiero aprender y cómo se van a hacer este aprendizaje a través de proyectos en donde los videojuegos podían ser algo que iban a hacer, algo que utilizaban tangencialmente o algo que utilizaban para los tiempos de socialización, tanto como autogestión tecnológica, o sea, para también entender que, pues eso, que no solo los juegos no son neutrales, sino las tecnologías tampoco. Entonces, pues no sé, desarmaban ordenadores, armaban sus propias tecnologías, una chica hizo un cargador para un móvil, otros, o sea, como, bueno, también desarrollaban, digamos, su propia tecnología, tanto en software como en hardware. Y estas metodologías, claro, en la educación no formal siempre es mucho más fácil, en las bibliotecas, como en estos espacios, es mucho más fácil. Pero también después de, bueno, hicimos un proyecto en Ciudad de México, bueno, Ciudad de México no, en realidad en todo el país, con el nuevo modelo educativo, que ahora ya es viejo, pero entonces se llamaba así. El nuevo modelo educativo del gobierno incluía como asignaturas libres, de alguna forma, que los centros podían elegir más allá del currículo, como un espacio para que pudieran adaptarse también a sus propios contextos y necesidades lo que se estaba impartiendo. Y ahí fue todo un reto, pero salió súper bien, porque era como cómo enseñar sobre tecnología. O sea, al principio nos dijeron que bueno, pues que si era sobre videojuegos lo iban a poder ofrecer solo a las escuelas que tenían internet o que tenían electricidad, porque hay muchísimas escuelas en México que ya no es solo que no tengan internet, es que no tienen electricidad y a veces ni ventanas, ¿no? Entonces dijimos, no, porque esto no tiene sentido. No, si a los que están más jodidos les estás negando cualquier posibilidad, entonces, bueno, todo ese programa era cómo aprender incluso cuando no tienes la tecnología. Entonces, bueno, pues veíamos también cuestiones de programación que pueden ser como por bloques, o hablábamos de cómo trabajar con datos, pero pues en analógico, ¿no? Pues recoger datos, trabajar con datos y generar otras cosas, o jugar en hacer juegos de mesa, pero pensar también en cómo eso luego se pasa, digamos, cómo se codifican las reglas y todo eso,
que podía servir, o sea, si no tienes internet, no tienes electricidad, pues puedes trabajar con esto. Si además tienes los otros recursos, puedes ampliar pues con herramientas de programación y así. Y bueno, esas metodologías, esas prácticas y todo eso en la página de Arts Games, en recursos, ahí está todos los materiales, están libros, se habla también de cómo utilizar el videojuego en talleres como más específicos y más puntuales, o sea, como que por ahí hay un montón de pautas que llevamos trabajando bastante rato, que nos han servido y que nosotros todo es cultura libre, es decir, que bueno, pues ahí hay cosas, cójanlas, úsanlas y difundan la voz, no sé. Voy a hacer otro inciso. Me vais a dejar. Yo tuve la fortuna de participar en parte en colaborar esa parte de lo que estaba hablando Euridice con ellos. Y por eso me es tan clara la diferencia y por eso siempre insisto en cómo llevar, ella lo ha dicho con unas palabras, yo lo puedo decir con otras, eso a la educación formal. Me parece imprescindible, que es lo que yo intento enseñar, lo que yo intento de otra forma, pero además siempre lo utilizo y pongo ejemplos, o sea, y hace poco hablamos y salimos de la fortuna de tener eso porque te amplía una visión que no tienes. Y entonces te das cuenta también que también me ha parecido imprescindible lo que dices, si se lo ofrecemos solo a los que ya tienen y los que no, no, hay que ofrecérselo a todo el mundo. Entonces para mí es muy importante vuelvo a poner a mi hija, vale, yo le puedo enseñar y ella entonces tiene unas herramientas, yo lo veo con sus compañeros que juegan a los mismos juegos y ella tiene un bagaje que sus compañeros no porque juega conmigo o con su padre. Y por desfortuna, o no sé cómo decirlo, con sus compañeros, pues sus padres no tienen a lo mejor ese bagaje y puedan estar encima y enseñarle ciertas cosas. Vale, pero ¿cómo hacemos que llegue a todo el mundo? ¿Cómo hacemos? Es una cosa que yo me estoy rompiendo la cabeza. Que lleve. No quiero ser aquí catastrofista, no, aquí es, vale, partimos de... Y yo estoy de acuerdo que hay que poner cosas positivas, pero hay que hacer el diagnóstico y partir del diagnóstico, tampoco esconderlo. Y me parece muy, muy importante, y voy a meter otra derivada que también lo quería decir, aprovechándome de todo el bagaje que se genera en Arts Games, es cómo llegamos a la gente normal. Porque otra de las cosas, y hablando también me voy a hilar lo tuyo, lo de todos, dentro de la academia muchas veces nos hablamos a nosotros mismos, somos como un eco, no llegamos. Yo intento pasar todo lo que se está haciendo a mis alumnos y alucinan con cosas. No llega. Y tenemos que llegar de otra forma. No sé, aún no he encontrado la forma. Tenemos Shangri-La, a lo mejor editoriales centrados en los game studies que está llegando, cultura libre, cosas que podemos colgar nosotros, pero en términos generales nos hablamos a nosotros mismos, somos como un círculo muy pequeño y tenemos que llegar de alguna forma más a un amplio público, ir haciendo esa labor pedagógica nosotros entre nuestro alrededor para que vaya llegando. Sí, yo quería, al hilo de lo que estás comentando ahora, yo creo que una cosa que podríamos hacer ya es construir una comunidad de indagación. Fernando Hernández, que es catedrático, ¿verdad? Bueno, profesor emérito. Sí, sí, bueno, me parece... Sí, Fernando Hernández, que es profesor emérito en la Facultad de Bellas Artes de la UB, hace muchos proyectos junto con escuelas, institutos de transformación pedagógica, digamos, hace asesorías. Y lo importante de todo esto es que genera comunidades de indagación, es decir, se reúnen mensualmente no solo personas que están en la universidad, sino personas que están en las escuelas, profesorado que está en activo y cada mes se queda para comentar, a lo mejor se lee algo antes de ese encuentro y se va pensando la práctica a partir de la teoría y también la teoría a partir de la práctica, evidentemente. Y solo a través de estos, digamos, a través de estos encuentros es como se va repensando la mediación, en su caso, de cosas, no en el caso del videojuego, pero sí de proyectos en torno, por ejemplo, a exposiciones de Museo de Arte Contemporáneo o en torno a otro tipo de medios. Yo esto lo comento también porque la forma que yo he tenido de mediarlo, yo ahora estoy en mi segundo año de tesis, es un super work in progress. Cuando acabe la tesis ya intentaré hacer, ¿no? Intentar hacer un poco de igual formación de profesorado, no sé dónde acabaré. Pero mi idea es que no solo esté yo haciéndome mis cosas de metodología educativa, sino que podamos estar más personas pensándolo de forma comunitaria. Lo que quería comentar con esto
es que yo he aprendido mucho de Gloria Jové y de cosas que se podrían hacer ya, por ejemplo, con exposiciones de videojuegos, sobre que en los institutos y en las escuelas se hace formación al profesorado pagada, que esto es muy importante, atender a las condiciones materiales del profesorado. Se hace formación pagada para que el profesorado se forme en hacer proyectos. Está muy de moda hablar de la educación por proyectos, pero hacerlos de una manera que no es esta educación por proyectos programada, sino una manera más abierta, donde al inicio hay como un estímulo, ¿no? Se visita el museo, por ejemplo, o se genera una situación de aprendizaje que podría ser un videojuego, que es como lo hago yo en el club, y a partir de lo que el alumnado dice, a partir de las preguntas, de los conflictos que plantea, se genera un mapa inicial, y a partir de ese mapa inicial conceptual que está en la pared, a partir de ahí se genera todo el proyecto, que parte de las voces del alumnado, que no de los intereses, que esto es importante, que lo comentamos también el otro día. Bueno, si tú preguntas, por ejemplo, al alumnado a qué quiere jugar, te va a reproducir la cultura que lleva en casa. Entonces, esto es muy injusto para las clases bajas, porque normalmente las clases más bajas no tienen acceso a estas formas de mediación, no tienen dinero y no tienen acceso o conocimiento, digamos, a la cultura, así, en general. No me gusta decir cultura, pero ya me entendéis. Entonces, a partir de los intereses es muy injusto porque lo que haces es reproducir dinámicas de género, reproducir lo que ya consumen. Entonces, el profesorado, lo que se plantea desde la pedagogía crítica o de las pedagogías que hacemos, de la pedagogía de los afectos que hacemos con Gloria Jové, por ejemplo, es que el profesorado sirva para abrir puertas a otras formas de entender el mundo que nos puede aportar el arte contemporáneo, el videojuego o cualquier medio. Y yo creo que esto lo podríamos hacer ya con las formaciones que ya están planteadas, digamos, en educación, que es vamos a ir a una expo, vamos a partir de una situación de aprendizaje para generar un proyecto. Y esto se podría hacer ya con el videojuego sin tener que hacer un programa específico, que estaría muy bien, de alfabetización en videojuegos. ¿Alguna tiene algo? Si no, yo sigo, ¿eh? Vale, porque me gusta que se adelantéis siempre a las preguntas que tengo. Lo que ha dicho Kevin es súper interesante y se liga mucho con lo que me está rondando la cabeza y bueno, que Ruth también lo ha comentado, y Uri dice, ¿cómo llevamos esto a la práctica? La pregunta sería, ¿de qué maneras tangibles podemos promover una forma de jugar crítica, ¿no? Que pueda sacar a la luz todo esto que estamos diciendo? Quiero que te lo veas pensando, Víctor, pero me gustaría hilarlo con la exposición que teníais en Arts Games con la Caixa, que creo que puede estar interesante porque yo es la única exposición, salvando la de Oliver que hiciste, que yo no pude participar, que no pude verla, pero estas son las dos únicas exposiciones en museos sobre videojuego en las que puedo pensar aquí. Entonces, si pudieras hablar un poco de ella también, creo que puede estar interesante. Bueno, sí. Bueno, creo que... No, sí, es que estaba pensando más en otras dinámicas, pero cuando estabas haciendo la pregunta. Sigue por eso. Vale, yo pienso, por ejemplo, en como talleres muy chulos que tuvimos. Uno que me encantó, que fue una serie como una escuela de verano con la agencia F y la Casa del Lector, donde era como periodismo en videojuegos. Entonces, estaba muy guay porque... un poco lo que hace Kevin, ¿no? Como que el videojuego es la excusa para trabajar un montón de temas y se me hacía súper chulo porque, por ejemplo, una era todos los juegos de guerra, jugar al Call of Duty y tal, que nunca dirías voy a poner esto como para una actividad pedagógica o de juego crítico, pero precisamente era como, vale, jugad todo lo que queráis, nada más que ahora sois reporteros de guerra en el juego. Entonces, mientras estáis jugando, necesitamos saber quiénes sois vosotros, quién es el enemigo y cuál es el origen del conflicto. Y solo a partir de esas preguntas detonaban muchas más, ¿no? Como, bueno, pues estamos en otro país, pero en realidad cuál es, no sé, o a veces sí se sabe, y lo que estamos es matando terroristas, pero pues entonces toda la gente que vive en ese país son terroristas, o sea, como no hay civiles, ¿quién ha dicho que son terroristas? Y salen como muchas más preguntas. O con los Sims jugábamos a que hicieran un candidato para una campaña política,
Entonces como que veían un poco la diferencia entre lo que es una persona y lo que es una creación de una figura pública. Entonces tenían que apuntar pues defectos, tenían que hacer un discurso también de campaña, tenían que grabar el vídeo, decidir dónde, qué elementos los rodeaban, si estaban en la naturaleza, si estaban en una casa, si los defectos los ocultaban, pero entonces los de los otros candidatos los podían descubrir, o si los gestionaban de una forma en la que se vieran como algo positivo. O sea, bueno, cómo construir, ¿no? Y este tipo de dinámicas están súper chulas. O sea, por ejemplo, también en Matadero, en Madrid, hicimos que eso era un taller que iba a ser otra cosa, también como adaptarse a los tiempos, pero coincidió con la manifestación en contra de la ley Mordaza. Entonces fue como, no puede ser que no podamos ir a la mani. Y es bueno, pues por lo menos entonces vamos a hacer que este taller vaya sobre censura, represión, libertad de expresión y así. Y lo hicimos con Papers, Please. Pero no estábamos jugando, de hecho solo un grupo jugaba Papers, Please. O sea, había como, bueno, de hecho en uno de los libros que os decía antes en Recursos está el ejemplo de este taller. Estaba por un lado el juego, por otro lado generamos unas cartas que complementaban también cosas y había 3 grupos. O sea, dijimos, bienvenidos a Storska, era un roleplay para empezar. Había funcionarios, que eran los funcionarios de fronteras que estaban jugando al juego. Había periodistas que tenían que subir la información a un blog y empezar a documentar sobre lo que estaba sucediendo, tratando de enterarse a través de los funcionarios. Y estaba la policía, que tenía como misión impedir que se hablase mal del país en los medios. Y luego pues tenías cartas que eran como secuestro de publicación. Entonces durante no sé cuánto tiempo tenías que dejar al poli que hurgara entre tus cosas. O bueno, así, como que había un montón de cartas para todos poder fastidiar o dar un poco de dinámica. Y se convirtió en un caos, pero un caos tremendo y maravilloso, donde había gritos, y como siempre empezamos con una asamblea, o sea, bueno, todas nuestras actividades pedagógicas empiezan y terminan con una asamblea. En la del inicio se hablaba sobre lo que es pues la censura o la libertad de expresión, y pues un poco guiando a través de preguntas la discusión. Y al final fue muy guay de, bueno, ¿qué ha pasado? Y entonces pues estaban sobre todo los periodistas, no, es que me empujó y me borró todo lo que había publicado, y es que hacían trampas porque me quitaron mis cartas y porque no sé qué y porque no sé cuántos. Y los policías, bueno, pero es que estaba poniendo cosas que no tenía que poner y yo tenía la instrucción de no dejar que eso pasara, y entonces pues ¿qué hago? Pues si a mí me han dicho que no publiquen cosas, pues yo lo impido, ¿no? Y bueno, pues sí, igual le empujé o igual no sé qué. Y los trabajadores, ¿y vosotros? No sé, yo no me he enterado de nada. Entonces, como que a partir de experimentar un poco cómo funcionan los procesos de censura, como que es mucho más interesante que como que decir, no, pues mira, la censura funciona así o tan. Entonces creo que hay juegos que están muy guays y hay juegos que no están tan guays o que no recomendaría, pero que todos son una oportunidad de aprendizaje si simplemente desarrollas como una forma de hacer ese juego crítico y poder explorar esas opciones. Sí, yo quería comentar a raíz de lo que estaba diciendo Euridice. O sea, me parece brutal la de cosas, la de, ¿cómo se diría? La de tergiversaciones que puedes hacer sobre lo que el juego propone. Y claro, no sé hasta qué punto esto es aprendizaje basado en juegos, pero me parece brutal a nivel de diseño, de plantearte qué es lo que el juego puede provocar en un entorno mediado con personas que se encarguen de esa mediación o en colectivo, ¿no? Es decir, pensar el videojuego no solo para jugarlo solo en casa o los videojuegos multiplayer para que el juego es multiplayer, sino cómo se puede transgredir ese juego, incluso ya en el proceso de diseño. Y estas cosas las hemos hecho mucho, por ejemplo, en el club, no a nivel tan loco de plantear roles y tal, pero sí que salen muchas cosas emergentes que las jugadoras proyectan, que digamos que en un principio tú podrías decir que no están en el juego. Y a mí me parece que radica una cosa muy interesante que normalmente muchas veces no se aborda cuando se habla de educación con videojuegos. Hablo de papers y de cosas académicas. A veces no se aborda el contexto en el que eso va a ser jugado cuando se piensa en la educación. Normalmente siempre se aborda desde la perspectiva del diseño del juego, pero no del contexto en el que se va a poner. Esto último que ha dicho Kevin es... Antes de que sí, perdón. Turno de palabra para ti. Víctor, si lo quieres porque te apelé antes, y ya pasamos a turno de preguntas. Vale. Una cosa que has dicho me parece muy interesante. Cuando leemos muchos de los papers de Game Studies y textos en educación, me pasa eso. Una de las cosas que he hecho es como, lo hacéis como si esto fuera neutro, todo el mundo tiene el acceso, no existe brecha digital, no hay contexto y todo el mundo es el mismo. Y me pasa cada vez más, y lo llevo un poco mal también, que es como
todo el mundo es el contexto anglosajón. Fuera del contexto anglosajón parece que no existimos, nos tenemos que amoldar. Y entonces es una cosa que hay que buscarle, vale, ¿y esto cómo lo adapto? ¿Qué nos vamos a encontrar? Y me parece que eso en muchos de, cuando se hacen propuestas o lees cosas de los que se han hecho, nunca te dan variaciones, nunca te dan ni siquiera una pista de lo que tú acabas de decir, de cómo adaptarlo, cómo no sé, que eso te lo tienes que buscar tú, que a ver, no te tienen que dar todo, pero también es una cosa como que parece que siempre es el mismo contexto y todo el mundo tiene el mismo contexto. Y sales de ese círculo, y recalco que para mucho anglosajón, y parece que no hay nada más. Y luego te encuentras por ahí que sí que hay, pero es que ellos no hablan. Y cuando tú haces un poco búsqueda y empiezas a ver, Sudamérica es la releche, empiezas a ver cosas que Oriente Próximo es la releche, África la conocemos la nada, y además África es como un país, es como... Y entonces cuando vas picando vas viendo otras cosas, pero parece que solo hay un contexto y todo el mundo se amolda a él o no existe. Ya está. Perdón. La pregunta original era formas críticas de jugar, ¿puede ser por ahí? Propuestas que, ¿cómo se te podría ocurrir? Creo que más que se nos ocurran, como que ya están sucediendo, en verdad, y es ir a verlas también. O sea, que nos pueden ocurrir y pueden ser ideazas y entonces tenemos que compartirlas, obviamente. Pero bueno, llevar también los estudios a los estudios como de, bueno, en los medios lo que serían estudios de audiencia, ¿no? Ver qué están haciendo ya las jugadoras con los juegos, que muchas veces es bastante crítico y bastante queer según qué juegos. Y eso, unirlo a la mediación, la educación y todo. O sea, no estoy diciendo que solo con eso podamos tal. Pero sí, no tengo recetas, más bien pues a veces ir a ver qué están haciendo ya y que ya podrían ser propias iniciativas pedagógicas o educativas con prácticas que ya se están haciendo de manera comunitaria o individual en juegos AAA, en juegos indies, ¿no? O sea, que ya hay gente jugando de maneras muy críticas que pueden ser como recetas a aplicar después. Lo que estabas diciendo, me he acordado de Game Camps, que creo que es un ejemplo muy bueno de esto. Game Camps tiene, su proyecto es el Sindicato Virtual de Mods, o sea, os lo pongo para que lo vayáis a buscar porque es muy interesante. Aquí tiene una entrevista que hizo con Remedios Zafra, que es oro, bueno, y tiene muchas más cosas, y básicamente recopila un montón de proyectos que intervienen en el juego, hace obras de teatro en GTA V, tiene raves de los incas mexicanos en Minecraft, es una pasada. Ya está, como recomendación y por lo que habías comentado. Merci. Bueno, os habéis ajustado muy bien a los tiempos, así que muchísimas gracias. Ha sido una pasada interesante. Muchísimas gracias a las 4. Antes de pasar al turno de preguntas, solo quería decir una cosa, que esta mesa y pensarla no fue solo idea mía, sino también de mis compañeros de Resistencia, que son Laia Velasco y Víctor Rubio, que era simplemente por hacerles mención, que no han podido estar aquí, pero que también es gracias a ellas. Y nada, muchísimas gracias. Un aplauso. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, dos por allí. Luego le pasas el vale. Vale. Joder, qué guay. Sí, eso. Ok, bueno, muchas gracias. Me pareció muy, muy interesante. Básicamente, primero quiero como contextualizar rápido. Yo, por ejemplo, soy psicólogo de formación. Y lo que me interesa es mucho como la cuestión de la parte práctica, o sea, justamente de salud mental. Pero, contextualizo, dentro de mi gremio, luego está la cuestión de que, ¿qué haces? Psicología clínica, ¿por qué doy terapia? Y como que solamente es de salud mental 1 a 1 en consultorio. Y yo soy psicólogo social, pero luego les bromeo y les digo, es que yo cuando voy a una marcha, que en México no están aprobadas las 40 horas laborales, sino trabajamos mucho más de 40 horas, y yo les digo, es que yo hago clínica, yo hago salud mental porque voy a las marchas para tener 40 horas y que la gente tenga mejores condiciones vitales, que puedan estar bien, ¿no? Y justo muchos de mis colegas es como de, es que eso no es salud mental. O sea, a lo que me refiero es, en Game Studies, como dijiste, Ruth, luego tenemos como esa cuestión de que solamente nos hablamos entre nosotros. Y también
¿cómo romper con este tipo de lógicas que hemos establecido? De que decir, pues bueno, es que ir a marchas de sindicatos de videojuegos es hacer game studies. Tener este tipo de experiencias como justamente lo estaban teniendo Kevin, Uridice, o sea, ustedes que están en la parte práctica, es hacer game studies. Pero luego siento que, o sea, tenemos como esta otra parte de... que es totalmente importante y es totalmente necesario, la escritura de papers, de asistir a congresos, tal. Pero no sé si me explico. O sea, cómo romper con esta lógica de que también la parte de lucha social es hacer game studies. Porque siento que a veces como que hay una barrera ahí. Bueno, en filosofía está esta cosa que se llama filosofía práctica y que a mí me resolvió mucho de salud mental, porque yo tenía muchas crisis de eso de, joder, estoy descubriendo aquí estoy haciendo una estructura conceptual brutal, maravillosa, increíble, y de pronto estoy como no sé dónde arriba y miro para abajo y es de esto como ¿para qué? O sea, como y de pronto decir, bueno, vamos a empezar a hacer activismo, vamos a empezar a hacer trabajos prácticos, vamos a trabajar con chavales, vamos a hacer desarrollos, o sea, como todo esto que al final también te sirve para generar después investigación, ¿no? Como que tienen que estar las dos patas y para mí te digo, personalmente, para mí es una cuestión de salud mental, porque si no era como no entiendo para qué hago las cosas y ahora todo tiene sentido. Entonces creo que total y absolutamente. Sí, yo también quiero comentar, no sé si puedes poner Everyday the Same Dream ahora. Sí, yo quiero comentar que ambas perspectivas se pueden complementar perfectamente. Teoría, práctica, práctica, teoría, si es que hay división entre ellas. Porque cuando tú juegas y cuando piensas sobre un juego y haces teoría, estás haciendo práctica realmente. Pero en cualquier caso, yo creo que una de las cosas... Perdón, antes he dicho que había encontrado un paper, ¿no?, que hablaba de la limitación del potencial liberador de las distopías clásicas. Digamos, vivir cosas, no sé cómo explicarlo, vivir vidas que son totalmente una denuncia sobre algo. Por ejemplo, en Everyday the Same Dream hace una denuncia de tener un trabajo de mierda en el cual estás toda la vida haciendo lo mismo, y es esa idea moderna de tiene el hombre, la mujer cuida al hombre, el hombre se va al trabajo y cada día se repite y tu única salida es suicidarte. Y dices, bueno, ¿cuál es la perspectiva lideradora de esto? Y tú has comentado también bien sobre cómo este tipo de juegos pueden encontrar hegemonía, pero claro, a mí el paper que yo leí sobre esto me decía que era muy limitada, pero a la hora de jugar esto con la chavalada en el club, me pasaron dos cosas mágicas para mí. Uno es una persona que me dijo, ¿en serio han hecho un videojuego de esto? ¿En serio es un problema tan de todo el mundo que han hecho un videojuego de esto? Algo que a mí me preocupa. Y esta persona decía, es que es mi padre. Este de aquí es mi padre. Y no sabía que esto le pasaba a más gente, 13 años. Claro, lo que está haciendo es politizar el malestar, que es una cosa clave a nivel de una reivindicación sobre la salud mental desde la perspectiva de izquierda, y politizar el malestar es algo clave que yo cojo, por ejemplo, de Santiago López Petit, que habla sobre esto. Una reivindicación clave. Y otra cosa es, bueno, pues a través de la rabia hubo un chaval que después de las 11 sesiones del club dijo, yo después de jugar a este juego, cada día, o sea, cada semana intento hacer algo diferente porque me he dado cuenta de que mi vida es como la del juego. Yo voy al instituto, luego voy a casa, juego a juegos para evadirme, juego al Minecraft, y cuando en el Minecraft los servidores están offline me enfado. Entonces, una vez a la semana, después de jugar a este juego, pues dice que hace algo diferente con la familia. Juega a videojuegos con la familia, o sale a pasear, o juega a juegos de mesa. Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta, es como, si esto no lo hubiera implementado yo con la chavalada, no lo sabríamos a nivel digamos, de construcción teórica del campo. Y por eso me parece tan imprescindible la ida y la vuelta. Yo estoy un poco en la misma. A mí me parece imprescindible la ida y vuelta, y la salud mental. Coincido con lo que ha dicho Eurídice. En mi caso, yo lo llevo no solo cuando juego con mi hija, con todo alrededor, sino también en mis clases. En mis clases yo pongo los ejemplos. En mis clases yo doy educación plástica y visual, ¿vale? Y una parte, las imágenes, yo les explico lo de los videojuegos. Mis alumnos se quedan alucinados de que existen estudios de juegos, de que tú puedes hacer esto. Cuando yo esté en mi grupo este año les digo, mira, es que me voy a ir
La semana pasada estuve en Málaga hablando también de educación y videojuegos con una mesa redonda que tuve también la fortuna de que estuvo Luján, que también está por allí Eurídice y más gente conocida. Ya está llevándolo a la práctica. Ya lo estás sacando porque además vamos hablando de ejemplos, vamos aprendiendo unos de otros, que a mí me parece imprescindible porque siempre aprendes algo, un nuevo matiz, un ojo. Yo de aquí, ahora de esta mesa redonda, que estoy aquí, que parece del mal gusto, pero es que no me he traído una hoja. Entonces voy apuntando cositas de los compañeros que yo quiero luego trabajar. También lo estoy haciendo cuando he dado formación. Doy formación en mi universidad, la UCLM, una de ellas, y estas cosas siempre van calando, siempre voy poniendo, siempre. Entonces vas dejando semillitas. Entonces, a mí, que luego me viene un alumno y me dice, quiero hacer un TFG contigo porque he descubierto que puedo llevar esto. Y me flipa. Entonces, creo que lo llevamos de diferentes formas, manifestaciones o en nuestro lugar. Simplemente con ir dejando, creo, las semillas en lo que hacemos en nuestro día a día es una forma de llevar a la práctica lo que llevamos de teoría. Yo les explico mucha teoría, mucha. Además, mañana me toca la clase de juegos y educación. Veréis la que voy a cambiar esta tarde. Pues voy a añadir cosas de lo que hemos hablado aquí. Entonces ya lo llevamos. Y de aquí seguro que cada uno de los que estáis vais a aplicarlo de alguna forma en vuestro día a día. Entonces yo creo que es una forma de ir llegando. Sí, nada que añadir, súper de acuerdo. No te veo. Nada, solo como que, bueno, ponerse un poco sindicalista, ¿no? También y hablo de mi gremio, que es el gremio académico, y de mi posición, que es una posición como no estabilizada de momento, y es como que ¿no? una manifestación no me da puntos para luego tener una plaza. Entonces aquí el sistema es complejo para que, ¿no? Como, o todas los ejercicios de divulgación, todos estos ejercicios, ¿no? O sea, como que cuántas horas tenemos al día, cuando tenemos la presión de que tenemos que construir un currículum, cuándo no. O sea, como que también aquí hay un sindicalismo por nuestro propio gremio, no solo en el resto de gremios, para pelear qué es importante que hagamos, ¿no? Y qué nos deberían valorar cuando en lo que trabajamos, ¿no? O sea, nada, puntito sindicalista. Índices de cómo medir la producción académica, y en cuestión de psicología, Maturana, que es uno de los psicólogos más grandes de Chile, bajo esas lógicas, él nunca hubiera llegado a investigador. Entonces el hecho de cómo el investigador más grande de Chile no llega a la lógica académica, ¿no? Como dices, entonces creo que el incluso cambiar qué valoramos desde la academia, de sí, escribe papers, sí, ve a coloquios, pero también si vas a una manifestación, hey, son horas que te puedo contar o son aspectos que te puedo contar para esta cuestión de producción académica. Sería algo interesante. Pues en verdad lo que quería decir era muy parecido a lo que ha comentado el compañero, y de hecho, ya que ha comentado el tema de la salud mental, antes de hacer la pregunta me gustaría hablar de un caso de un amigo mío, no yo, que comentaba que cuando se murió su padre, que es bastante anciano y su madre también es bastante anciana, su madre, para pasar el duelo, jugaba con él a Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. Iban los dos jugando con Cassandra y a la madre le encantaba. Igual se tiraba todo el día. Cuando él tenía que trabajar, ella quería jugar. Entonces, un modo para superar, digamos, este gran dolor que tenía era jugar con su hijo a Assassin's Creed Odyssey. Y ahí se pasó un mes y después pasó al Valhalla y ahí se quedó la madre. No, esto comentar porque me ha venido a la cabeza hablando de este tema. Y al final se plantean más preguntas que respuestas, ¿no? Con este tipo de intervenciones. Y es importante porque te hacen pensar y, como decía Ruth, te hacen pues, después aplicar ciertas cosas a tu propia investigación. Y claro, mi pregunta iba muy en esta línea con el tema de estos términos que hablaba Ruth antes, como gamification, serious games y todo este tipo de cosas. Que yo he intentado buscar papers, artículos que vayan en contra de esta visión y no los he encontrado. Son todos como, ay, qué bien los serious games, ay, qué guays son, ay, qué guays somos nosotros que los producimos y por eso nosotros somos más guays que los demás, porque si lo produce un desarrollador no es serio. Si en cambio producimos nosotros que somos súper científicos, aprendes muchísimo y claro, crea la sensación como si fuese una tarima académica, ¿no? Una superioridad, un clasismo de si lo hacemos nosotros está bien, si lo hace otra gente está mal. Entonces la pregunta era pues simplemente eso, ¿cómo como académicos rompemos este clasismo académico y nos acercamos un poco a la gente intentando pues
también rebatir este tipo de temas, porque todas las tesis y todo lo que he leído es como, qué guay los Serious Games, pero no hay nadie que diga, oye, de verdad, ¿los tenemos que llamar así? ¿Los demás juegos no sirven para nada? ¿O cómo funciona esta cosa? Yo es que no quiero hablar de este tema porque me salen culebras. Es que creo que parte del problema es que es un nicho económico. Y entonces, como es un nicho económico, es muy, muy difícil. Y hay gente que se ha hecho carrera con estas cosas. Y cuando te lees un montón de estas cosas y encima te das cuenta que la mayoría de ellos, los fundamentos en los que se dicen, se los saltan, algunos directamente de los más citados se inventan el trabajo de otra gente, lo llevas mal. Yo lo llevo mal. No sé cómo reventarlo. Yo creo que casi estoy intentando escribir por otros lados para no tener que leer sobre estas cosas, porque en la mayoría de los casos ya no es solo que no pongan el contexto de que se puede aplicar, ya no esto, es que en muchos casos creo que esta gente ni ha jugado. O sea, que ha utilizado el trabajo de... Me he tenido que leer muchos TFMs y TFGs de gamificación y esto, y es... una de las cosas que suelen poner es demostrar que la gamificación funciona. Se ha demostrado que la gamificación funciona porque he leído papers que, dicho de otra forma, pero he leído papers que dice que funciona. Pero luego te vas a esos papers y en ningún lado dicen que funciona. Y luego la mayoría de los libros que se han escrito es yo te voy a vender mi aplicación. Y lo dejo ahí. Entonces es un poco difícil porque no se quiere reventar. No se quiere porque viene muy bien a mucha gente. Viene muy bien a mucha gente. Y cuando digo a mucha gente, meto ministerios, meto un montón de economías y meto muchas derivadas. Y a muchos profesores también nos viene bien. En el sentido de que nos sirve para ciertas cosas que nos facilitan la vida y que así evitamos pensar del alumnado, de cómo trabajar con ellos, porque no tengo que pensar, me lo dan como hecho. Entonces... Yo sí que podría comentar a Jorge Ceja, que tiene algún artículo que habla sobre las diferentes perspectivas en las que los videojuegos, en las que se enfocan los videojuegos basadas en diferentes teorías del aprendizaje. Y sí que comentar que yo aquí creo que es clave preguntarse el para qué la educación. El problema que intenta resolver la gamificación es que la educación es aburrida. Entonces hay que hacerla divertida. Claro, la perspectiva que tiene de para qué es la educación es que yo te tengo que hacer entrar una serie de conocimientos y de contenidos como si fueras una vasija vacía, lo tengo que hacer de forma divertida. ¿Para qué? Pues no sé, porque necesitas saberlo. Para ganar un título y luego acceder al mercado laboral, por ejemplo. Claro, desde las perspectivas más, desde la pedagogía crítica y desde la aproximación sociocultural al videojuego, podríamos decir, el para qué de la educación es, la educación es una institución del Estado, siempre va a estar politizada, va a tener una ideología detrás, va a tener una intención y el objetivo de la pedagogía crítica, digamos, es hacer que la gente se convierta en agentes sociales que puedan, digamos, participar en la esfera pública. Y eso lo podemos conseguir a través de una aproximación sociocultural al videojuego, que es lo que los videojuegos tienen que contarnos o qué es lo que qué diálogos podemos generar a partir de problemáticas que hay en los videojuegos. Y podemos aprender mates para ello, porque son útiles para ese otro fin, yo qué sé, para que no nos estafen no sé cómo decirlo. Bueno, lo que querría decir es que sí que existen esos papers, tampoco los he buscado mucho porque tengo claro desde mi perspectiva pedagógica que el problema es más de fondo, no tanto de si funciona o no. Y Jorge Ceja puede responderte un poco a esas preguntas. Luego te mando más cositas si quieres, me das el contacto y todo eso. Y también cómo se revienta un poco eso. Creo que además la academia ahora lo pone fácil con la gran precarización que hay cada vez más en la universidad, que es currando de otras cosas en otros entornos, porque al final, pues bueno, ves que el mundo es más y estás combinando otras formas. O sea, casi que ahora hasta la academia te obliga, porque a 500 euros al mes creo que nadie puede pagar un alquiler, y menos en Barcelona. Para eso sirven las mates.
Que no se nos olvide que la gamificación no tiene por qué ser divertida, que lo quieren llevar así, pero la gamificación no tiene por qué serla. Y que no se nos olvide que la gamificación viene del mundo de la empresa. Que es No quería entrar ahí, pero sí, o sea, como era no, como, a mí me eso no es para parece- hacerlo divertido, es para condicionar tu conducta, es conductismo, sí, eso es lo que yo enseño. Una de las cosas reventándola es decir, no, es que la gamificación, por ejemplo, no tiene por qué ser divertida, viene de la empresa y los intereses no son modificar comportamientos, no que aprendan. Es que tú quieres que aprendan de cierta forma, pero modificas comportamientos. Por eso yo digo que cuando lees cosas como, no, gamificación desde que tienen 3 años, pero motivación, y la motivación, ojo, el tema de la motivación, pero extrínseca o intrínseca, y de qué forma, y un montón de cosas. A mí una de las formas de llevarlo a cabo y reventándolo es decir, que esto viene de la empresa, que no intentemos evitarlo, que dentro de la empresa tiene una función, que era la fidelización y que trabajes de cierta forma. A mí me encantaba una noticia del Mundo Today que decía, una niña que ha tenido ya 3 prácticas gamificadas se niega a comerse el postre si no le dan puntos a cambio. Eso lo tengo que buscar, lo tengo que poner. Es que esa es así, les estás enseñando en muchos casos a que si no tienen una recompensa no hacen algo. Así que, pero queda muy bien porque está relacionado con el juego. Ojo. Sí que, muy rápido, sí que es cierto que una vez hablé con alguien que me dijo que en ciertos casos de problemas de conducta, digamos, de problemas de regulación de conducta, la gamificación puede ser útil a la hora de establecer una serie de conductas por las cuales pueda estar, por ejemplo, en una clase. Pero casos, digamos, digamos, más extremos o más disruptivos, que también, eso es otro melón, pero no lo vamos a abrir. Vale, muchas gracias, súper estimulante. Ya pido perdón de entrada porque voy a dar ahora una chapa, pero es que lo necesito para formular lo que tengo que decir, ¿vale? Me parece brutal, bueno, recogiendo lo último que se está hablando, en realidad la gamificación ha sido criticada desde el principio. O sea, de hecho, paradójicamente, uno de los primeros críticos de la gamificación fue Ian Bogost, que luego yo creo que su retórica procedural en muchos sentidos a veces funciona como una gamificación del propio pensamiento crítico, un poco la gamificación de cómo generar, pues lo que decía Kevin, ¿no? La simulación de una, lo que en muchos casos se termina convirtiendo en una lección, ¿no? Simulación de una lección. El problema de la retórica procedural es esa especie de cercanía que tiene con la moraleja clásica, no por nada, es una retórica. Pero bueno, yendo más allá de eso, también justamente Ian Bogost está detrás de Alien Phenomenology, que es un libro que también fue uno de los primeros en poner el puntal en la cuestión de la percepción no humana, ¿no? y cómo trabajar desde ahí otra forma de juego. Y claro, esto entronca con lo que yo considero que está aquí en juego, ¿no? Precisamente en Everything, ¿no? Claro, ¿qué tiene de no humano una rana que luego al final se mueve como cualquier otro avatar? De hecho, o sea, sí, te pone a encarnar una rana, pero luego, ¿no? ¿Hasta qué punto hay lúdicamente un trabajo con una percepción humana? De hecho, creo que lo más interesante de Everything es cuando al darte el control de los caballos se mueven de una forma completamente imposible, absurda, se mueven en ángulo recto. Creo que ahí, de una forma muy clara, te está diciendo Relly, yo creo, hay un trabajo precisamente con no te voy a intentar persuadir de que te estoy dando un game feel no humano, ¿no? De una percepción de una otredad máxima como puede ser la de un animal, sino un distanciamiento, te genera un distanciamiento del game feel. Y en ese distanciamiento hay una posibilidad crítica en Everything también. Entonces yo creo, todo esto es para decir que creo que justamente lo que está aquí gravitando también es el problema de cómo construir un distanciamiento desde el videojuego, un distanciamiento crítico en el videojuego, que dé un margen para el pensamiento propio sin que el propio juego se apropie, ¿no? de esa misma mecánica de distanciamiento. Entonces yo aquí lo que quiero decir es recoger esta cuestión de la gamificación. Yo en mi tesis, por ejemplo, trabajo a través de una categoría de una pensadora queer que me parece muy interesante, que se llama Daphne Dragona, me encantaría tener a mí un nombre así, en la academia, que es la counter gamification. O sea, ya precisamente, y hay de hecho ya toda como una genealogía de términos que trabajan a partir de gamificación para proponer contragamificaciones. Bueno, yo en mi tesis hablo de xenogamificación, pero que lo que tienen en común al final es la idea de decir cómo utilizamos los principios de la gamificación para llevar la gamificación contra sí misma. Por ejemplo, ironizando
ironizando precisamente sobre los resultados supuestos de la gamificación, ¿no? O extrañando, volviendo súper extraños, ¿no? Los procedimientos que están ahí, ¿no? En juego cuando tú dices, voy a gamificar un examen. Bueno, esto por un lado, o sea, creo que esto es importante y yo creo que esto ya entronca, y perdón, claro, mi proyecto de tesis, que tiene como la parte de un videojuego, ¿no? A mí me como la cabeza todo el tiempo con la posibilidad de lo que acabas de decir, que hay gente como Ricardo Fasone, ¿no? O el Gualeni, ¿no? Algunas veces lo hemos hablado, que ya hablan de esto, un ensayo jugable. O sea, cómo convertir los videojuegos en una forma de ensayo, ¿no? Esta para mí ha sido siempre una gran cuestión, porque precisamente el ensayo, cuando tú lo ves desde el cine, el film ensayo, la marca distintiva, creo yo, tiene que ver con el hecho de que no te está haciendo pensar a través de imágenes, utilizando las imágenes de forma ilustrativa, sino está intentando proponerte que las imágenes en sí son una forma de pensamiento. Entonces, claro, en el videojuego esta es la misma cuestión. O sea, cómo convertir los elementos del videojuego en herramientas, verdaderas herramientas para construir pensamiento, no simularlo. Este es el asunto, creo yo. Y en ese sentido, hay un libro, el de Soderman, que es contra el flow, ¿no? que hace como un libro que es una especie de antinomia contra el paradigma del flow y demás. Creo que es interesante porque ahí habla de que, por ejemplo, Portal sería el paradigma de un juego que sería el realismo capitalista. O sea, un juego que te está haciendo abrir portales, fugas, supuestamente, pero para reincorporarte todo el tiempo al laberinto, ¿no? O sea, aprende a fugarte para encerrarte mejor. Puro realismo capitalista, ¿no? Y claro, yo creo que esta es la cuestión. En el videojuego la gran pregunta es, ¿el capitalismo encierra la revolución en una escape room? ¿No? O sea, para mí es esto. Es la idea de que el capitalismo no solamente te encierra, si no estaríamos en sociedades disciplinarias, a la Foucault y a la Deleuze también, a cosas que están un poco ya, sino que realmente nos da las condiciones nos da también las condiciones de fuga. Es lo que hace una escape room. No te encierra solamente, te dice, ¿no?, qué tienes que hacer para, ¿no?, supuestamente fugarte de ahí. Y entonces, cuando diseñamos, yo creo que lo que estabais diciendo, hay una forma de jugar crítica que es inseparable de una forma de juego crítico. Entonces, a mí, esta iteración, esta relación entre buscar en formas de jugar heterodoxas, queer, ¿no?, queer play, etc., formas también de pensar el diseño diferentes que puedan hacerse conscientes de... De hecho, el propio Soderman me parece que habla de Stanley Parable. Tiene este momento Stanley Parable en el que el propio diseño de forma consciente te pone una ventana en las oficinas a sabiendas de que la mayor parte, ¿no?, de las jugadoras lo que van a hacer es escaparse por esa ventana y saltar al vacío, intentando salirse del mapa. Y el juego es consciente de esto. Y entonces habla de que en esa dialéctica se produce un espacio para el pensamiento. Es decir, donde hay dilema y no soluciones, un dilema no tiene solución, se fuerza lo que dice Kevin de un pensamiento especulativo, una imaginación especulativa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? O sea, no sé, para mí no sé qué pensáis sobre este tema. Es decir, ¿cómo crear artefactos, videojuegos, formas de crítica que de alguna manera trabajen la dialéctica en este sentido? Porque la dialéctica permite que las personas se apropien del problema. Yo creo que siempre hay un punto difícil cuando somos nosotras quienes estamos poniendo las condiciones del problema. No es un punto difícil, simplemente que inevitablemente estamos ya prediseñando la utopía ahí, ¿no? O no, no lo sé. Es también un poco algo que yo planteo. Porque yo no lo he dejado de pensar por lo menos en mi investigación no lo dejo de pensar. Y no digo que no haya alternativas. Hay una creadora que me fascina, que es Liz Ryerson, siempre que puedo hablo de ella, con su juego Problematic, que bueno, te habla de la prisión del binarismo identitario, y te lo lleva a un nivel muy profundo, pero constantemente generando una experiencia disonante de diseño. Un diseño que es en sí mismo doloroso y difícil, ¿no? Pero esa dificultad, ese dolor, al mismo tiempo te ayuda a emanciparte, ¿no? Entonces, se trabaja desde una dialéctica. No hay una solución clara, ¿no?, en ese sentido. Y precisamente por eso el juego creo que es uno de los juegos que generan un pensamiento crítico más interesante sobre esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo veis este tema? ¿Cómo trabajaríais, o sea, o qué pensáis, o no? O realmente, porque también estoy con Eurídice, es importante también el valor de la retórica, ¿no? Y de llevar, y supongo que hay diferentes niveles, ¿no?, para trabajar esto. Perdonadla, chava, pero es que me toca temas que me importan un montón. Y gracias. Madre mía, pedazo de pregunta. Hostia. Sí, luego hablamos si quieres, porque podremos comentar muchas cosas. Pero así, rápido, ¿qué diría? A mí me parece vital el atender a la agencia del jugador
y a lo que puede proyectar o no el jugador, más allá de lo que haya en el juego. Y hablando de lo que comentabas de Wallen y del ensayo filosófico jugable, etcétera, de cómo hablan mucho, Wallen y Bella, de cómo los videojuegos son artefactos tecnológicos donde nos proyectamos, no solo en el diseño, sino que también existimos en esos mundos. Y has puesto el ejemplo de Everything, y a mí me parece muy curioso Everything, bueno, por muchas cosas, pero una de las cosas por las cuales se mueven tan raro, no recuerdo si es intencional en el juego, pero claro, no es solo por límite de presupuesto, digamos, que no pueden hacer una concepción realista de cómo se movería una rama o un caballo o lo que sea, sino porque lo que plantea el juego muy en línea con el mensaje es que los propios objetos digitales del juego tienen entidad por sí mismas. Que cuando tú ves una vaca, no es una representación de una vaca de la vida real, sino que esa vaca del juego es un objeto digital en sí mismo y tú existes con él. Y por eso se mueven raro, porque no están representando nada en realidad, son objetos digitales. Y en este sentido hay una conferencia súper interesante en el derecho de los juegos digitales que organizasteis en Ars Games, que habla de los videojuegos como el medio idóneo para el antropoceno, porque es el único medio donde tienes agentes no humanos, donde siempre estás interactuando con agentes no humanos y que la agencia no solo depende del humano. Entonces yo creo que por ahí hay una vereda en ese distanciamiento que tú decías para que como videojuegos, o sea, en el diseño ya mismo se plantee de que, esto habla Waleni, ¿no? Cuando yo juego en un juego a ser un murciélago, no intento recrear la experiencia del murciélago, sino que siempre va a ser otra cosa, una tercera cosa, que no va a ser el murciélago, va a ser la experiencia de yo jugando, fenomenológica, de yo siendo ese murciélago. Entonces, para irme en ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de diseño? Es para mí, pero yo no soy diseñador de videojuegos. Esto será luego cuando acabe la tesis, a ver qué cosas puedo plantear. Pero una cosa clave es ser abstracto. En plan, no decir claramente al jugador cuál es tu mensaje ni lo que propones, sino jugar con las abstracciones, con esas cosas raras, con ese distanciamiento de por qué alguien ha diseñado esto. Y porque pueden pasar muchísimas cosas. Puedes jugar a los Sims y a mí me hicieron personajes verdes. Sí que te puedo dar una respuesta. Si tú estás mediando en el club, si el videojuego te permite experimentar y te experimentan porque sí, pedirles una narrativa detrás. Por ejemplo, unos jugadores me empezaron a hacer en los Sims unos personajes verdes y porque sí, porque les parecía gracioso, eran Hulk. Y yo decía, no, invéntate una narrativa. Y empezaron a hablarme de un futuro distópico en el cual tenían una pócima que se tenían que beber para convertirse en medio plantas para poder sobrevivir en un entorno donde no hay comida, pero hay abundancia de sol, digamos. Y los personajes eran medio plantas, medio humanos. Otros, donde se hizo el personaje azul y se inventó que existía en el futuro una religión que era la de los pitufos, y todo el mundo seguía al rey pitufo y empezaba a dibujar como futuros distópicos donde es decir, empiezan a proyectar cómo sería ese futuro. A lo que me refiero es que yo creo que hay mucha cosa por trabajar en la agencia del jugador, no tanto en el diseño. Pero si tú en el diseño ya buscas provocar estos extrañamientos, de cuestionarte cosas, en el sentido, como dice Marina Garcés, de no estamos condenados porque no seremos salvados porque no estamos condenados, no aceptar que existe el realismo capitalista, intentar salir de ese tipo de lógicas. Estoy hablando muy en abstracto, luego si quieres hablamos más aterrizados. Tengo que darle vueltas a esto. Pero gracias por hacer la pregunta porque yo también estoy ahí. Vale, me levanto porque si no nos veo desde aquí. Bueno, perdón. Vale. Bueno, a nivel de Game Studies, yo evidentemente no estoy metida en el mundo, como muchos podría decir que ahora estoy empezando a poner mi primera patita ahí a ver qué hay. Y sobre todo por el tema de que habéis tratado del sistema educativo, de cómo acercar a los chavales y a las juventudes a este mundo de los Game Studies académico y demás, y al mismo tiempo, como Ruth decía, el hecho de que todo se mira desde el mismo contexto, como si todos estuviéramos siempre en un mundo anglosajón, con unas realidades materiales concretas.
quería preguntar de qué formas, más allá de hacer que los propios alumnos jueguen y experimenten estos videojuegos, habéis encontrado o estáis probando para llevarles estas realidades. Porque al menos en mi caso, yo considero que la primera vez que empecé a interesarme por este mundo fue a través de unos contenidos de YouTube, básicamente, de los cuales no he tenido la oportunidad de hablar con nadie más o conocer a nadie más que haya escuchado de ellos, canales como Psy Gaming o Plano de Juego o uno muy conocido que es Leyendas y Videojuegos, que se dedican a analizar no de forma crítica de si un juego es bueno o malo, sino ya pues desgranar las mecánicas, el significado, emociones o qué puntos de vista un videojuego en concreto, por ejemplo, puede tener. Uno de ellos sería un tema de sistemas de moralidad en videojuegos que ponían ejemplos. Si consideráis que este tipo también de contenidos son desinformación, tal vez porque no son tan académicos o porque no sabemos el contexto de esas personas o de dónde provienen sus conocimientos, o si también veis que es un medio útil para acercar a los chavales a este mundo. Merci. A mí me parece utilísimo. Otra cosa es el grado... A ver cómo lo explico. El grado de veracidad, en el sentido de a quién consideramos experto o no. Para mí es un punto de entrada. Mucha gente ve... Claro, aquí tendríamos que hacer una poda de lo que consideramos canales en este sentido útiles, que no volvemos a las mismas, cuánta gente conoce esos canales, cuánto llegamos, pero cualquier forma que haga que lleguemos a la gente, me da igual un canal de Twitch, una conversación en WhatsApp o poner... hacer a lo mejor quizás una cuenta en una red social, ya es una forma de llegar, ya es una forma de ir quitando barreras y de ampliar público a donde podamos llegar. Para mí cualquier medio, cualquier forma, cualquier lugar, la educación está expandida, que también se llama, me parece utilísima y me parece muy necesaria, de buscar nuevos canales. Quizás yo Twitch no sería capaz de hacerlo porque no tengo gracia y lo busco de otros canales, pero si por ejemplo tú eres capaz de hacerlo en Twitch, bienvenido sea. Sigue siendo una forma de academia. Perdón, tengo ya la garganta un poco de hablar, vengo acatarrada. Una forma de trabajar, una forma de estar en el mundo y cada uno tiene su papel y todos somos como un ecosistema del que no podemos prescindir, sino que tenemos que encontrar formas de colaborar. Una de ellas, yo no soy capaz de llevar un programa de estos, pero a mí me han dicho de participar y yo digo, pues yo participo con gente y te han hecho preguntas que aquí no te las hacen, por lo mismo, porque los ecosistemas son distintos, pero puede haber un trasvase y siempre aprendes, con lo cual yo en cualquier sitio creo que se puede dar esta educación. Sí, yo también comentar que, además de lo que ha comentado Ruth, a nivel de boca a oreja, es decir, al menos en la comunidad donde yo estoy, funciona mucho así. Hemos creado el club y claro, no solo están implicadas las agentes educativas, sino también las familias. El último día invitamos a las familias y fueron ellos mismos, los del club, que les explicaron a través de un mapa que tenemos gigante, con todas las problemáticas, lo que habían trabajado a partir del videojuego. Las familias flipaban, decían, ¿en serio mi hija está hablando de cuál es el rol de la policía, si la policía son perros del Estado, a partir de Townscaper? Y lo hicimos, ¿no? Hablamos de eso. Pues claro, se quedan alucinadas. Entonces esto, el boca a oreja y en esos espacios más de encuentro en las escuelas, pues yo creo que ahí hay mucho que hacer. Pero claro, aquí viene la formación. Y se me acaba de ocurrir también una respuesta para Mario, de lo que decía antes. No era una respuesta, era una cuestión de... Bueno, una propuesta. Sí. Muy rápido. En el método utópico, como comentaba antes, hay videojuegos que sirven para hacer arqueología, para ver modelos de buena sociedad en el pasado que puedas proyectar en el futuro, como la performatividad de género, por ejemplo, en Unpacking. Luego otros, a nivel de modo ontológico, que te pregunten cuál es el sentido de la existencia, o sea, qué es un ser humano y cómo nos relacionamos con los no humanos. Y luego otros que son más arquitectónicos, como Blockhood, que te permiten realmente definir qué es lo que quieres en el futuro. Entonces, a la vez, romper con los posibles, que puede ser posible en el futuro, unos videojuegos que sirvan para eso, otros que puedan servir, por ejemplo, para plantearse qué es el ser humano y otros para, podemos hacer algo que proponemos. Y claro, hacer este trabajo tan abstracto a partir de algo tan aterrizado con videojuegos y que las familias lo vean, les parece increíble. Y yo creo que aquí hay mucha licitación que
legitimación del videojuego que se puede hacer a partir de las familias y de los agentes sociales que están en estas comunidades. Voy a meter una cuña, pero esto es para ti directo. Si te preocupa la moralidad de los videojuegos, estúdiala, métete en la academia. Porque, o sea, perdón que esto no sé yo la debería responder, pero me parece una pregunta muy interesante. Yo también estuve en tu lugar y entiendo que digas, ¿y este que me estaba contando aquí el vídeo, esto dónde se lo saca? Porque a veces se lo sacan de la manga. Hay gente que no, o sea, hay de todo. Y a lo que han dicho Ruth y Kevin, pero si algo te preocupa, el mejor método que tienes es estudiarlo tú y volverte académica e investigadora tú. Y divulgadora. Y divulgadora. Sobre todo importante, divulgadora. Divulgar. Hay que devolver lo que aprendemos. Sí, sí. Divulgación. Sí, sí. Bueno, pues con este cierre tan bonito en la divulgación, ya terminamos la mesa redonda. Muchísimas gracias, Víctor, Ruth, Kevin y Eurídice. Ha sido un verdadero placer, así que muchísimas gracias y a comer. Muchas gracias. De verdad que está muy bien.